Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a la continuidad de Radio Nuevo Día en el 100.9 del dial estás para que te acompañemos hasta el mediodía con esta propuesta que viene a dar continuidad a justamente el inicio de la mañana que nos hemos habituado ya a que Claudio Lobos y Karina Taverne nos acompañen, nos desperecen, nos despierten de alguna manera en el arranque de la jornada y ahora nosotros venimos para justamente seguir acompañándote hasta el mediodía, en este caso en el aire de la 100.9. 9:40 de la mañana en la República Argentina y comenzamos con esta propuesta de hasta el mediodía en este miércoles ya 13 de marzo. La temperatura actual en la ciudad de Río Gallegos en estas mañanas que van de a poco sintiéndose un poco más frescas, pero que en este caso zafa, te digo, 8 grados la temperatura, 5 grados 2 la sensación térmica, humedad del 64%, viento oeste que sopla a 16 kilómetros y una máxima prevista de 15 grados. Atenti porque en horas de la tarde se esperan chaparrones para nuestra ciudad y ráfagas de viento de hasta 70 kilómetros por hora en la mañana y de hasta 60 kilómetros por hora en la tarde-noche. El equipo de Radio Nuevo Día lo encabeza, en este caso, Brian Álvarez. Buen día, querido Brian. Nos escribe la gente y le da la razón a Nica, en muchos casos es gente maltratada justamente, no vamos a caer en generalizaciones, ¿no? Pero hay gente que está dando crédito al enojo de nuestro crédito local, justamente a quien presento en este momento, Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? ¿Se tranquilizó? ¿Quiere un clonazepam? ¿Algo? No. Ah, bueno. No me hace falta, ¿no? Bueno, buen día, Juli, buen día, Fer, buen día, el amigo Brian Álvarez, que no sé qué te reís. ¿Te provoca risa lo que estoy diciendo? Ah, la mierda, vino con todo. Que aparezca uno más loco, por favor. Lugar, che. Yo no le dije nada. Menos mal que le dije buen día, Héctor, quería un mate, no sé si no. Mirá que yo no soy Fere. No, pará. No, es una chanza, lo estoy chanceando. Porque lo veo, viste, ahí. Se ríe, viste, no sé.
De los mensajes. De los Yo soy el mensajes. único privilegiado, che, porque a mí me convida mate. El que lo está invitando piña a ustedes, a mí me convida mate. Sí. Fernando Torno, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Todo Bien. tranquilo, ¿usted? Es bien, esto es un tema, esto de la atención y sobre todo en la salud pública, es como una caja de Pandora, ¿no? Porque hay profesionales que conozco que son muy buenos, 10 puntos, y otros que no sé de dónde salieron, digamos, porque se creen además que son malos, porque son malos atendiendo y con conocimiento se creen Dios, digamos. Sí, sí, bueno. Pero también hay mucha gente tremendamente valiosa en el hospital que he comprobado todo lo que saben, ¿no? Sobre todo en sectores como terapia intensiva, hay gente que la tiene muy clara, pero bueno, en el hospital podés encontrarte con uno muy bueno. O un mal día también lo puede tener cualquiera, ¿no? Ahora, si todos los días son malos y atender a la gente medio con cara de orto o cosas así, ya es otra cuestión. Hay que decir también que en muchos casos uno espera no... claramente tiene que ver con lo humano, ¿no? Pero uno espera una atención amable y demás, cálida, y muchas veces en los lugares públicos sabemos que, por ejemplo, en este caso médicos, o pongo también el caso de un docente, si se quiere, convive con muchas más cosas que solamente recibirte a vos y decirte, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Entonces, hay que poner, a veces, de los dos lados, siempre hay que ponerse en el lugar del otro si pasa una circunstancia de esta. Y en tal caso llamar a la reflexión, maestro, así no se trata una persona mayor, así no se trata una persona, a cualquiera, ya sea un pibito o un abuelo, así no, dijo Brian. ¿Todo tranquilo ustedes en el comienzo de sus jornadas? Tranquilo, sí. ¿Sí? Tranquilómetro. No hay bondis en Río Gallegos, En todo el país. no hay bondis en casi todo el país, salvo Tucumán, que anunció que no había paro en el interior de la República Argentina. Hay justamente medida de fuerza por parte de UTA. Confirmado Santa Cruz Sur, no sé verdaderamente si Caleta Olivia está teniendo o no servicio de transporte urbano de pasajeros, pero en este caso la Cuenca y Río Gallegos no lo tienen. Pero para contarte esto y mucho más, obviamente te vamos a invitar, te llevamos a donde estés, la cama, el sillón, el auto, el laburo, nuestro desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Arrancamos con dos que tienen que ver bien con la vida diaria y todo lo que nos toca para hoy y para mañana. En principio hay que decir que Río Gallegos comenzamos una jornada en la cual hay probable lluvia y viento con alerta para Santa Cruz. El servicio meteorológico habla de una jornada con cielo mayormente nublado y chaparrones que podrían darse en nuestra ciudad. La máxima será de 15 con vientos que pueden llegar hasta 60 kilómetros por hora. Y en este contexto tenemos también, para que la gente lo confirme, un paro de 48 horas, en este caso que se desarrolla también en Río Gallegos, por un reclamo de la UTA, que fue confirmado por Citibus. La cuestión es que no hay acuerdo salarial entre las empresas y el gremio, por lo cual se reanudó un paro que ya tuvo jornadas con medidas de fuerza la semana pasada y que tiene para hoy y para mañana un paro nacional al cual se han adherido tanto en Río Gallegos como en la mayoría de las provincias del país. Así que
tenelo en cuenta, no habrá colectivos hoy y mañana, y si vas a salir tenés que abrigarte porque habrá una jornada algo fresca con algunos chaparrones por momentos y viento de hasta 60 kilómetros por hora. Bueno, uno de los temas del momento sigue siendo el ajuste a nivel nacional en las universidades públicas. Ya está recrudeciéndose el conflicto a nivel nacional, hay paros, hay movilizaciones estudiantiles previstas para hoy y mañana. En Santa Cruz la cuestión está bastante complicada, hay un ajuste que está pegando muy duro en la UMPA. Se habla de que con el mayor recorte posible la universidad en nuestra provincia podría funcionar hasta julio. Y ayer hablamos acá en la radio con Lucrecia Sotelo, docente e investigadora de la UMPA, quien manifestó que la situación es angustiante y dolorosa. Muchos trabajadores docentes y no docentes están a muy poco de perder su trabajo. La universidad corre riesgo de poder completar el ciclo lectivo. Se llegó a hablar de que no comenzaba, por ahora estaría comenzando, pero con un recorte tremendo, que es lo que les permitiría poder seguir funcionando por lo menos hasta julio, mientras se negocia que el gobierno nacional reasigne mayores partidas para las universidades públicas de todo el país. Hoy vamos a hablar con Karina Dotman del ADIUMPA también por este mismo tema, pero en principio hay un recorte o hay una no actualización de presupuesto para las universidades públicas, que entonces están funcionando con el mismo dinero que hasta enero de 2023, pero afrontando todos los aumentos, incluso los de salario, que no llegan a cubrir hoy por hoy. Estaríamos llegando solo a junio o julio, con varias cuestiones para rever, como el pago de aguinaldos, mantenimiento de la actividad, de diferentes actividades, en una situación muy compleja, es lo que dijo ayer Lucrecia Sotelo en diálogo con este programa. Así que venimos planteándolo, la universidad pública corre peligro y por ahora no hay nadie que tome cartas en el asunto. Bueno, ayer hubo otra carta de gobernadores patagónicos, en este caso acompañando la defensa de Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, a la situación de ICRT, que está y sigue marcada como una de las empresas a privatizar sí o sí por parte del gobierno nacional, por más que haya venido Terry Decut, el interventor, y le haya dicho Vidal, no, quédate tranquilo, que acá no se habla por ahora ni de privatizar ni de cerrar. Es como que el mensaje de él es no ir al choque, no, ya vamos a ver, pero en el gobierno nacional lo tienen a ICRT, en la mira como una de las empresas a privatizar. Así que los gobernadores de las provincias del sur, como se ha llamado este grupo de gobernadores de provincias patagónicas, junto a diferentes legisladores, intendentes de la cuenca carbonífera, trabajadores y diferentes representantes gremiales, se han manifestado y han enviado una carta, o han hecho pública una carta de apoyo a la situación de ICRT, que todavía está lamentablemente en veremos, con vías de privatización. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. ¿Arranca o no arranca, Brian? El que no arrancó, sí, el que no arrancó es Cook Gaines. ¿Quién es Cook Gaines? Un canadiense, turista canadiense, motociclista, el hombre que venía por la ruta 40 y tuvo un accidente junto a su BMW, motocicleta marca BMW, y tuvo que ser asistido rápidamente por tanto el cuartel de bomberos número 10 como también la comisaría de Gobernador Gregores, porque justamente fruto del estado de la ruta
tuvo un accidente y quedó justamente tendido al costado de la calzada hasta que pudieron asistirlo. El hombre se recupera y está fuera de peligro, afortunadamente, en el hospital de Piedrabuena. ¿Qué más tenemos en el ámbito regional? Una noticia que me llama la atención y conmocionó a Ushuaia, en este caso, la capital de la provincia de Tierra del Fuego, porque un hombre apareció flotando, o su cuerpo, en la costa ushuaiense. Justamente se dio en el mediodía del lunes este hallazgo sobre la costa del Canal de Beagle, en la calle Gulaya al 1100. ¿Gente se ubique? Sí. Donde está el shopping Paseo del Fuego. Ahí va, exactamente, Cerca del puerto, pues así. Allí la principal hipótesis que maneja la policía científica que trabaja en el lugar es la de la autodeterminación de quitarse la vida. Este hombre de 39 años, que ya fue identificado, había dejado una carta en la que justamente todos los indicios dejaban entrever que esta era justamente la determinación que tomaría y que finalmente tomó. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Bueno, y otra alerta más y otra triste estadística para lo que es la economía en estos tiempos para nuestro país y para la población en general, ¿no? Y un relevamiento que efectuó un informe de la Universidad Católica Argentina, la UCA, alertó que 6 de cada 10 niños y adolescentes escolarizados en Argentina son pobres. De acuerdo al informe, revela un complejo panorama que atraviesan los jóvenes y niños que asisten a los establecimientos educativos. El impacto de la crisis económica en la Argentina se siente cada vez más y los niños y adolescentes lo vienen reflejando en distintos informes que alertan el creciente bajo nivel de caída que han tenido de ingresos sus grupos familiares. La realidad no es ajena al ámbito educativo. El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, reveló que 6 de cada 10 niños y adolescentes en nuestro país son pobres, es decir, el 62,9%. La mayor proporción de este grupo la componen alumnos de escuelas públicas, donde la pobreza alcanza a 7 de cada 10, el 71,6%. En tanto que en el caso de las escuelas privadas laicas, el porcentaje cae al 26,8%, mientras que la cifra asciende al 33,9% en alumnos de colegios parroquiales o religiosos. Al tener en cuenta ambos sectores de gestión privada y el análisis arroja que 3 de cada 10 alumnos en las escuelas privadas también, el 29,4, se encuentran en situación de pobreza. Así que los tristes números, las tristes estadísticas, una vez más, una hoy que fue... 6 de cada 10, dijiste, dice la UCA. 10, UNICEF sí. Dice que 7 de cada 10 ya a esta altura. Sí, está ahí. Sí, puede ser, sí. Porque en otro, claro, UNICEF también dice, va en concordancia a lo que se conoció ayer, 7 de cada 10 viven en condiciones de pobreza. Y en el ámbito económico, el Banco Central apura o acelera el canje de deuda y emite bonos por 60 billones de pesos. Busca aprovechar las bajas tasas de interés del mercado secundario del bono, que se ajustan al índice CER, con el fin de postergar
vencimiento. El Ministerio de Economía dispuso la emisión de nuevos bonos de la deuda pública y la ampliación del uno ya existente por un monto total de hasta 60 billones de pesos. Los títulos serán ofrecidos a entidades del Estado Nacional como el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el FGS, que es del ANSES, el Banco Central y el Banco Nación, según la resolución conjunta que hoy de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas que fue dado a conocer en la jornada de hoy. La medida apunta a aprovechar las bajas tasas de interés que tiene el mercado secundario de bonos y que se ajustan por el índice CER. Así, Economía amplió la emisión del bono del Tesoro Nacional en pesos, así que bueno, habrá que tener en cuenta porque estos cupones tienen vencimiento el 30 de junio del año 2028. Y la última que te tengo, ya lo había adelantado hoy Fernando, también hace un ratito, hoy hay paro y movilizaciones en el rechazo al ajuste universitario en todo el país, este plan de lucha ante lo que puede ser la desaparición de las universidades públicas en distintas provincias. El Frente Sindical de las Universidades convocó a un paro para el jueves 14 de marzo en respuesta al congelamiento del presupuesto dispuesto por el gobierno nacional. Un día como hoy nacía Fito Páez en Rosario, Santa Fe, músico, cantante y compositor argentino, uno de los grandes exponentes del rock nacional, quien ganó ya a esta altura 8 premios Grammy. Nació un día como hoy en 1963. Un día como hoy también en el 69 la misión espacial Apolo 9, la tercera tripulada del programa Apolo de Estados Unidos, regresaba a la Tierra después de pasar 10 días en órbita para probar aspectos críticos de los aterrizajes o para los aterrizajes en la Luna. Un día como hoy en 2005, a los 36 años, anunciaba su retiro Gabriel Omar Batistuta, el batigol que fue por muchos años hasta que Messi lo superó, goleador histórico de la selección argentina con 54 goles. En 2016 lo superó Messi justamente. Empezó también en Newell's. La anécdota cuenta que Bielsa, para convencerlo de ir a entrenar, le ofrecía alfajores porque no le gustaba entrenar y le gustaban los alfajores. Así que después pasó por River, por Boca, fue ídolo de la Fiore, de la Roma y también jugó en el Inter. Creo que para los que nacimos en los 90 era el delantero emblemático que todos buscábamos. En el Al Arabi se retiró exactamente de Qatar. Y era el 9 que todos imitábamos, hasta con el pelo, la vinchita, ¿o no? ¿Sí? ¿Bati qué? Ahí va. Yo, por ejemplo, no sé usted, pero yo me levantaba, ¿se acuerdan? Jugaba en Fiorentina muy temprano. Se levantaba a la mañana solamente para verlo jugar a él, porque sabía que un gol seguro hacía. Tal cual. Además, jugaba re bien, era como un héroe, jugaba en un equipo chico y se la tiraban a él a veces y él solo lo ganaba. Él contaba que en Firenze, que es donde está Fiorentina, él se levantaba a la mañana y antes de ir a entrenar abría la puerta y tenía 5 litros de aceite de oliva, le dejaban los productos regionales que así se produce porque era amado. Después pasó a la Roma, donde fue el máximo goleador histórico en una temporada hasta que Higuaín lo pasó. Hay un quiebre ahí. Claro, la gente de la Fiorentina no le gustó para nada. Roma y Florencia, claro, no se pueden ver futbolísticamente, ¿no? Crack absoluto del fútbol argentino, que terminó con también muchas afecciones en la rodilla, ¿no? Sí, 94. Recuerdo el gol que le hace a Jamaica picándola. Claro, 94, 98 y 2002. 3 mundiales disputó Gabriel Omar Batistuta. En el 2002, gol de cabeza a Nigeria. También. No, tremendo delantero. De los 9 que poco a poco se fueron perdiendo, si se quiere, por lo posicional, ¿no? El fútbol de los 90-2000 era de otra manera el que se fue también, ¿no? Quizás lo más parecido hoy a Batistuta sea Lautaro Martínez por el portento físico y por ahí la posición de juego. Pero si bien lo que le falta a Lautaro Martínez es, por ejemplo, recibir de espalda,
como hacía Batistuta, ¿no? Ujú. Que era un centro delantero. Centro delantero, Nueve. 9 de área. Después Crespo, Pero no era de área, sucesor porque de alguna manera, ¿no? Arrancaba de atrás con una potencia, ¿no? Ujú. No, tenía un tiro Sí. tremendo. Aparte. Sí, Crespo un poco más distinto también, ¿no? Un poco más alto también, alto, sí. sí. Con no tan, o sea, Batistuta por ahí no tenía tanto cabezazo, pero la diferencia te daba en el portento físico cuando agarraba y remataba, ¿no? Exacto. Cosa que sí tenía Crespo, que tenía un muy buen cabezazo. Celebramos entonces, o recordamos a Gabriel Omar Batistuta, que un día como hoy se retiraba. En 1904 se inauguraba el Paso de Uspallata en Mendoza, que conecta Argentina y Chile. 3.854 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra justamente donde también está el Cristo Redentor de los Andes, que conmemora justamente la superación pacífica del conflicto limítrofe. El Cristo. No lo conozco, no Oh. tengo la fortuna. Pues está en la altura. Claro, es donde habitualmente vemos que en el invierno quedan los camiones esperando Sí, pero que les está habiliten más- el paso, ¿no? Está en el límite, pero está más alto, ¿viste? Mm, Pero se siente... el frescor. No, que te falta el aire. Ah, sí, en la Te altura. falta el aire en la altura, sí, sí. Mirá vos. Un frío muy lindo, si tienen la posibilidad alguien de conocer, ir hasta el Cristo, ahí tú hasta el Cristo. Mm. Vayan y conozcan, es muy No lindo. fui a Mendoza el año pasado y no fui. En 2010 más de 100.000 personas asistían al Festival Solidario Argentina Abraza Chile, donde Ricardo Darín, Gustavo Santaolalla, Calamaro, los fabulosos Cadillacs juntaron 60 toneladas de alimentos, ropa y medicamentos para ayudar al país que había sido sacudido por un terremoto el 27 de febrero de 2010. En 1993 también jugaba su último partido con River, el pelado Ramón Díaz, en un empate 1-1 en Tucumán, donde justamente, claro, el que negó haberse ido a la B, se retiraba de la camiseta o con la camiseta millonaria, 84 goles, 5 veces campeón argentino y luego técnico justamente del equipo. Y un día como hoy, en 2013, el Colegio Cardenalicio elegía como papa al arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio. Un día como hoy, en el Vaticano, entonces consagraban justamente a quien hoy sigue siendo el principal referente de la Grey católica en el mundo. Me acuerdo de ese día, ¿no? Salía un viejito, no sé, sería un obispo, Sí. pero muy viejito, Ujú. flaquito, y dijo, amemos papa. Habemos papa, exactamente, recuerdo la voz incluso. Sí. Esas son las efemérides de una jornada como hoy, de un 13 de marzo, justamente en el día del cumpleaños de Fito Páez. Vamos a escuchar Ciudad de Pobres Corazones del Rosarino. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar que empezó a llevar el beso. Buen día, Alex Otani, buen día, señora, buen día. Maldito sea tu amor, inmenso de mi corazón. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres saber? No me verás, no me verás,
Dicen que ya no soy yo, que estoy más loco que ayer y matan a los corazones, matan a pobres corazones. No quiero salir a fumar, no quiero salir a la calle como no quiero empezar a pensar que puso la yerba en el primer pulso. Un día de fantasía, buen día maldito sea tu amor, tu inmenso reino y tu anciano dolor. Esta puta ciudad, todos dicen y se va, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones, matan a pobres corazones. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. En La Anónima, estas ofertas huelen bien. 80% de descuento en la segunda unidad de cremas dentales, enjuague bucal total 12 y cepillo 360 total 12 Colgate. 30% de descuento en geles, crema facial más de la marca Neutrógena y exclusivo con Plus. 80% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Siempre Libre y 70% de descuento en la segunda unidad de todos los shampoos y acondicionadores DAP. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Como si descuento varios de supermercado Anónima del 7 al 13 de marzo 2024 hasta otra stock. La compra está con esta condición de pago de derechos de contigo por separado. Acumulable y pronto. Mantener promociones vigentes. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Quill, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail
neocibercentro2014@gmail.com. WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neocibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para comprar. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del Rock Nacional. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias.
Así es, Brian Álvarez, esto es Arriba el Día, en la continuidad de la mañana en la 100.9. Estamos acompañándote con toda la data que va surgiendo en justamente esta jornada de miércoles 13 de marzo. Atención respecto de la quita de subsidios y cómo esto se traducirá en particularmente la tarifa de gas, porque hoy el gobierno anunciará, o en realidad entre hoy y mañana, los nuevos valores. Las empresas, particularmente lo que nos importa a nosotros en la Patagonia, que es Camusi Gas del Sur, pidió más de un 500% de recomposición de dicha tarifa. Recordemos que las audiencias públicas se dieron durante el mes de febrero, pero el gobierno decidió no habilitar el aumento de tarifas para quienes tienen gas natural, obviamente para evitar que esto se traduzca también en el coeficiente que conocimos ayer de la inflación. Entonces, ahora marzo será el momento. Ayer se dio el encuentro de la AmCham, que es la Cámara de Comercio Americana en Argentina, o estadounidense particularmente. Se le dice americana, pero es estadounidense. Americanos somos nosotros también. Y justamente allí Eduardo Rodríguez Chirilo, que es el secretario de Energía, confirmó que esta semana habrá novedades. Los usuarios pagaron en diciembre apenas un 17% del costo real del abastecimiento de gas, que es 70 centavos de dólar por millón de BTU, sobre 410 o 4,10 dólares que sale o que sería el 100% de la tarifa. Pagamos 70 centavos de dólar o de 4 dólares con 10, que en realidad eran lo que es el precio real, por llamarlo de alguna manera. Justamente las empresas en ese periodo pidieron en su conjunto aumentos mayores al 500%. Por ejemplo, EcoGo, la consultora, analizó o estimó que podría aumentar un 743% el gas si la quita de subsidios es total, y se multiplicaría de esta manera al menos por 6 la factura, en este caso, de este insumo. La actualización tarifaria se va a dar en conjunto con la eliminación de la segmentación de tarifas y la puesta en marcha de una canasta básica energética que propone justamente el gobierno nacional. Así que atención a esa situación, y va a ser tiempo en el que estemos más abrigados seguramente dentro de los lugares de trabajo, en tu casa, entre otros lugares que frecuentas, vas a tener que andar abrigado. Respecto de la economía, en AmCham también estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, que habló del cepo particularmente en la jornada de ayer. Escuchamos a Toto respecto de cómo viene esa determinación. Siempre dando buenas noticias, ¿no? Siempre, siempre, sin duda. El objetivo es llegar a a lo que llamamos una competencia de monedas, que en definitiva el objetivo es tratar de bajar la inflación más a nivel de shock. Nosotros no somos, digamos, proclives a pensar en un modelo gradual, en un escenario monetario gradual, digamos, de baja gradual de la inflación a la Perú en 3 años. Nos parece que la gente
no tiene, digamos, no va a tener tolerancia para una baja de el 211 a 175, a 160, a 140. Argentina tiene que bajar más de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso. Es un Ese era Toto, Bueno, Luis Caputo, el ministro de Economía, hablando de... Sí, ¿qué le importa a la gente de shot, de esquema a la peruana? A la gente le preocupa los aumentazos que están pegando. En este caso, la pretensión del gobierno, y yo ayer estuve escuchando gente más instruida en materia económica. ¿Te va a decir, Caputo? Vos sabés que ayer vi varios... Claramente tiene que ver igual con qué canales elegís mirar para informarte y demás. Si ves La Nación Más, Toto es un crack, etcétera. Pero bueno, por fuera de eso, hay una cuestión que se señala que Caputo no es su expertise no es la macroeconomía. Entonces dicen, él piensa y el presidente... ratifica que van en un rumbo increíble, que es un numerazo, dijo Milei ayer respecto de la inflación del 11%, y es la referencia que hicimos ya en charla con José Vargas, el licenciado, que concluimos acá con Fernando, que es algo que queda explicitado, digamos, con la dinámica diaria, que es, la inflación baja, pero ¿de qué manera y a costa de qué? Es recuperando salarios, poder adquisitivo y la productividad, sobre todo de los sectores que generan divisas o fruto de un ajuste. Bueno, estamos hablando de que la universidad pública en Santa Cruz y en el interior del país está en peligro. Y es fruto justamente de ese superávit que vendió el gobierno por el ajuste. En definitiva, lo que dice Caputo en este extracto es que lo que pretende es bajar la inflación de un ondazo, digamos, que pretende generar un shock tal que la inflación no vaya bajando gradualmente. Uno se pregunta cómo lograrán hacerlo, pero en definitiva es la propuesta del ministro de Economía o la intención inicial del ministro de Economía que advertía justamente, por un lado, que todavía, que lo dijo también Milei ayer, todavía el cepo no será levantado porque esto generaría un rebote de la inflación, pero y que digamos ya esta idea de la dolarización no es tal, sino que la intención es que haya competencia de moneda. Ya se cambió el término, es decir, un esquema bimonetario como en el que vivimos, nada más que el dólar y el peso, o que el dólar el dólar oficial sea la medida y no que haya un dólar paralelo, etcétera. En definitiva, la mirada, ¿no? Son bien disímiles. El gobierno piensa que va a joya y hay otros quienes dicen no la vemos, evidentemente no la vemos. Así que esa era la palabra del ministro de Economía. Bueno, ¿Cómo le va? Lo que yo leía respecto... ¿Cuánto le salió un paquete de 4 de papel higiénico, perdón? En oferta 1.280. Yo ayer lo pagué mucho más. Igual no compré. En oferta, una buena oferta, no me acuerdo si el 40% o algo así. Ajá. Bien. Bueno, Bien, detrás sí. del súper hay una góndola con... Te lo revolean así. Oferta, digamos, dice, esta es como la mejor oferta que tenemos. No, yo el otro día pagué caro el papel higiénico. Sí. No, de hecho estaba en oferta 1.280 y después arrancaba de 3.000 para arriba. Sí, de 3.000 para arriba. Es una muy buena oferta, así que Está hecho de tickets. No, pero sí, yo ayer pagué casi 3.000 pesos. 4, y no era el del perrito que te... No. Pero bueno, decías... Papel la tigresa. Decía que respecto de lo que hace el gobierno nacional, leía ayer que ahí está... Hay dos cuestiones, que Caputo analiza un nuevo dólar soja para evitar otra devaluación, la queja de quienes exportaban por la baja del dólar. Y es por lo que decíamos ayer, lo hablábamos mientras íbamos circulando por la ciudad,
Que es para incentivar que los Claro. exportadores le liquiden, porque muchos le están diciendo, che, no, viste que encima bajó el dólar. No Llegó a sé, 1.500, todos los que exportaban todos felices. Sí. Ahora que bajó a menos de 1.000, en algún momento dice, ¿ahora qué hacemos? Porque la ganancia en grandes menor. cantidades es mucha la diferencia. Ujú. Entonces están negociando ahí un dólar exportador a 1.200. Y después dicen que la relación entre Milei y Villarroel, su vice, está bastante tirante, Sí. al punto que Villarroel fue la que habilitó el debate del DNU, ¿no? Puede ser una situación determinante, Claro. porque encima no tienen los votos para dar aprobación a ese DNU. Están los votos para rechazar el DNU. Claro. O sea, tienen 33 o 35 votos Unión por la Patria, Ujú, y a eso se sumarían algunos radicales, con lo cual, llegando a 40, rechaza el DNU. tal cual. ¿Quién habilitó que esto pueda pasar? Victoria Villarroel, la Ujú. vice de Milei. Enojada, dicen, porque Milei le mandó bajar los sueldos que ella había aumentado para legisladores y senadores y Sí. trabajadores de la Cámara, ¿no? Entonces hay una relación súper tirante entre el presidente y su vice, que le está jugando en contra a la propia gestión, digamos. Tal cual. ¿Cómo se conocieron tan poco tiempo, no? Sí, sí, muy rápido. Porque aparte no es que hay una 125, ponele, que determine No hay un tu atleto. vicepresidente, claro, que tu vicepresidente parta las aguas significativamente. Si por un aumento de sueldo, Te que va- se lo van a dar igual, digamos. te va a provocar un distanciamiento. Sí, ya viene de antes igual. Viene de antes, sí. Viene de mucho De hecho, Villarroel está coqueteando con Macri hace ya varias semanas. antes. ¿Pero Macri es casado o no? No. Coqueteando políticamente. Y bueno, hay como una interna ahí en el gobierno que hace y que de hecho Guillermo Franco salga a decir, no importa, ya como dando por caído el DNU, Milei puede gobernar sin DNU, sin ley base, Ujú. como diciendo la vamos a hacer igual. Lo que pasa es que El poder de las vice... Este las DNU vicepresidencias. vigente lo que hizo fue fundamentalmente, ¿no? Entre un gran paquete de medidas de regular muchos aspectos de la economía, que son los que hacen que nosotros estemos pagando cualquier cosa, cualquier elemento que vayamos a comprar. Entonces, de retrotraerse esa medida y de quedar deslegitimada, habrá también una modificación en esa situación, que es la que fundamentalmente, o aspectos que fundamentalmente el gobierno pretende impulsar desde su filosofía, si se quiere, o desde su entendimiento político. Así que sería tremendo, porque además, entendiendo la emocionalidad de Milei, si le llegan a votar en contra o se llega a salir rechazado el DNU, qué sé yo que puede llegar a salir a decir Milei de Victoria Villarroel. Muy rara esa situación igual. Porque aparte, es eso lo que me llama la atención, que no hubo una situación que vos digas, esto fue un parteaguas terrible para que Milei y Villarroel se distancien de tal manera. Y le juegue en contra, porque Villarroel, más allá de que el kirchnerismo, etcétera, les viene pidiendo hace tiempo que habilite la discusión del DNU, ella es la que tiene la potestad. Y si la habilitó es porque de alguna manera Ahora está... habilitó porque está todo mal. Sí, exactamente. 10:30 de la mañana en la República Argentina. Esto es Arriba al Día, el espacio en el que te acompañamos mañana a mañana en la 100.9 y hasta el mediodía tenemos entrevistas. Vamos a hablar de educación universitaria. Nuevamente con la referente de ADIUMPA, Karina Dotman, respecto justamente del presente de la UMPA particularmente. La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Rebalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás.
Y nada amargo solo queda hoy. Tu perro flaco Y el fondo de un vino para entibiar. Después de la juventud, cansado de tropezar, se busca una buena cosa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar, se les va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40 y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida En la calle terminó. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Tu perro flaco y El fondo de un vino para entibiar. Viejo divino, ¿dónde vas? Ah, yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy. Perro flaco Y el fondo de un vino para entibiar. El fondo de un vino para entibiar. Y el fondo de un vino para entibiar. ¿Cuál es tu banda de rock nacional favorita? Contanos y la ponemos al aire. Web www.eldiarionuevodia.com.ar. Radio Nuevo Día 100.9. Temporada verano 2024. Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. Tapado con los diarios de ayer. Y en el miércoles de la radio, te hacen sentir. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Es 36 de la mañana en nuestra querida República Argentina y como lo señalaba en la previa a la pausa, al tema musical, escuchábamos una linda versión de El Viejo de La Vela Puerca con Rubén Rada. Sí, me gustó la versión. Sí, estaba buena la versión, bien ahí Brian. Podés escribirnos, comunicarte con nosotros, mandarnos música
pedidos, saludos, lo que quieras al 1551-6051. 1551-6051, como Estefi Casimiro, que nos dice: hola chicos, sin hablar que hasta hoy, 13 de marzo, los compañeros de ICRT no cobran el sueldo cuando muchos son el sostén económico de su familia. Yo le pregunto al señor presidente, ¿le importa que hay niños que hoy capaz no tienen para comer? Nos decía nuestra oyente y también quien nos sigue a través del stream, a quien le mandamos un saludo y le agradecemos su aporte. Le respondo yo, no le importa. Claramente, No le importa. en nombre de Milei. Todavía no les pagaron. Yo pensé que, porque hace no sé, una semana por lo menos, había una publicación donde Terry Ecut decía: no, hubo un problema administrativo, vamos a tardar unos 2 días más, pedimos disculpas. Ya es 13. Uh-huh. No, es grave el problema administrativo, me parece. Sabemos que nos escuchan en muchas dependencias en el puerto de Punta de los Yolas y la situación ya cambió y está acreditado el pago. Que nos avisen, que nos manden un mensajito, le mandamos un abrazo de paso a los muchachos. Respecto de la universidad pública, dijimos que vamos a hablar de la UNPA, de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y Karina Dotman, referente histórica ya de la ADIUNPA, justamente la entidad que nuclea a los docentes e investigadores de nuestra universidad, está del otro lado de la línea telefónica. Karina, buen día. Héctor, Fernando y Julián, te saludamos en esta mañana y te agradecemos por tu tiempo. Buen día, Héctor, Julián, y a todos los demás en estudios y a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio. Karina, momentos difíciles, momentos de mucha tensión y de incertidumbre por la situación de la UNPA en particular y también de la educación universitaria en todo el país, ¿no? Sí, estamos atravesando un momento de mucha incertidumbre, de complejidad, de asfixia presupuestaria, que pone en peligro, ¿no?, la función misma de la universidad a lo largo y a lo ancho del país, ¿no?, con las particularidades, ¿no?, de cada lugar, ¿no?, las diversidades que atraviesa cada lugar. Y un año que nos presenta grandes desafíos en términos de no solo de el cómo se va a funcionar, si se puede funcionar, sino de la defensa misma de la concepción de la universidad pública argentina como la entendemos, ¿no? No solo estamos en una cuestión salarial, ¿no?, con una pérdida del poder adquisitivo del 50%, con una paritaria que inició y cerró con un 6% que nos impusieron y que todos rechazamos, que nadie firmó, ¿no? O sea que en realidad no hay una paritaria que se haya acordado, pero bueno, con un ataque sostenido a la institución misma a partir del envío de las partidas presupuestarias iguales al 2023, ¿no?, que son las partidas que se aprobaron en el 2022, el presupuesto educativo que votó el Congreso, con igual transferencia, es decir, que no tienen la actualización de la inflación esas partidas, pero además con el no envío de los fondos de los contratos programas, que para quienes no conocen, la Universidad Argentina tiene diversos programas que se suscriben con el Ministerio de Educación para garantizar algunas líneas de acción adentro de las universidades. Esos programas están vigentes, están suscriptos, y por ejemplo uno de esos programas es el CUNET, ¿no?, en la localidad de Calafate, como así también los programas de las plantas docentes y del sector no docente y todo lo que es de formación, ¿no? Todos esos fondos no han sido enviados aún a las universidades, lo que además no solo pone en peligro lo estable de la universidad, sino todas las acciones que están iniciadas ya desde el 2023, ¿no? Así que el escenario es muy complejo y diverso además, ¿no? Karina, ayer hablábamos con Lucrecia Sotero, de Caleta Olivia, docente, investigadora de allá también, de la Unidad Académica de Caleta Olivia. Nos decía que ella, en principio, esperaban que después de lo que fue la sesión del Consejo Superior se arme o se geste un reclamo mucho más importante respecto de lo que está pasando con la universidad,
Y también nos decía, al menos su lectura, y de varios que estuvieron en esa sesión, es que lo que se dijo que la UMPA, tal cual está la situación, al menos de forma normal y con algunos recortes, puede llegar funcionando de esta manera hasta junio o julio como máximo. ¿Esto es así? Sí, eso tiene que ver con el comportamiento de las partidas presupuestarias que hay y con lo que ingrese y con lo que no ingrese. Eso fue presentado en el informe del rectorado en el Consejo Superior. Consejo Superior que nosotros como entidad sindical, en conjunto con la TUMPA, solicitamos, ¿no?, para que se concrete y se ponga en conocimiento de toda la comunidad universitaria la situación grave a la que estábamos atravesando, que había sido conversada con las autoridades unipersonales de cada unidad académica, como así también con la TUMPA y la DIUMPA, ¿no? Esa situación fue presentada en el comportamiento en relación a lo que ingresa de masa salarial, lo que ingresa de los fondos para gastos corrientes y la situación propia de la planta del sector de la universidad, ¿no? Todo eso, además, sin poder contraer nuevas deudas, ¿no? O con una limitación, voy a decirlo de esa manera porque así terminó en el Consejo Superior, con una limitación mayor respecto a prioridades. Bueno, esa situación que es particular de nuestra universidad, entendemos que es la situación de la Universidad Argentina en su conjunto, con lo cual la resolución y la instalación del conflicto no solo va a depender de la UMPA, sino de todas las universidades nacionales, y en eso estamos trabajando. De hecho, mañana vamos a un gran paro nacional de la docencia y del sector no docente en las universidades argentinas, ¿no? Porque no es que solo no le envían las partidas a las universidades patagónicas, sino que esto es un ajuste y una asfixia a todas las universidades argentinas, con un gran intento de arancelar la educación pública. En ese sentido, mañana, Karina, importante actividad panfleteada y también de visibilizar esta situación en las distintas localidades donde está afincada la UMPA, ¿no? En este caso, acá en Río Gallegos, una panfleteada en Quilmes y San Martín a eso de las 11, ¿no? Sí, el Consejo Superior nosotros tuvimos una fuerte presencia, ¿no? Ya iniciamos con una presencia sindical muy fuerte en todas las unidades de gestión, en la transmisión y también los cibereducativos, ¿no? Pero bueno, nosotros ya teníamos resuelto hacer actividades para el paro en conjunto con la TUMPA y también con el claustro estudiantil. Entonces mañana vamos a iniciar vamos a hacer en Gallegos esta panfleteada. Iniciamos el día, ¿no?, a las 11 de la mañana con la panfleteada. A las 12 del mediodía convocamos a una conferencia de prensa y a las 13:30 hasta las 15 horas haremos una asamblea interclaustro en el campus de la Unidad Académica Río Gallegos, ¿no?, con estudiantes y no docentes. Pero además de estas actividades sindicales que se organizan en Gallegos, también estamos en Caleta, Olivia, convocando a las 10:30 para salir desde el patio de entrada de la UACO para salir a panfletear al Gorosito, y luego a las 6 de la tarde se va a realizar una clase pública, y cuando finalice esa clase pública la asamblea interclaustro también, organizada por la TUMPA, DIUMPA y el FUDE y SUR, ¿no?, que son las dos organizaciones estudiantiles que forman parte de los órganos de cogobierno, y en San Julián a las 15 horas un abrazo simbólico, y en los cibereducativos de toda la provincia también, para visibilizar esta situación que no solo tiene que ver con una discusión salarial, sino que tiene que ver contra un ataque de la concepción misma de la universidad en relación a sus puestos de trabajo, sus convenios colectivos que hemos luchado tantos años. He salido varias veces hablando en este medio, ¿no?, sobre nuestro convenio colectivo, pero además también por las jubilaciones y con un reclamo muy fuerte respecto a las partidas presupuestarias para las universidades, porque entendemos que la universidad es un derecho y no es un servicio, ¿no? Así que estamos decididos y dispuestos a defender la Universidad Pública de Santa Cruz. Así que bueno, mañana tenemos un gran despliegue, estamos terminando de confirmar Río Turbio, que es el único lugar que me faltó mencionar. Karina, ustedes que están ahí metidas bien en el tema y en el detalle,
¿Se sabe de alguna posibilidad de que el gobierno nacional reaccione ante este pedido y ante esta visibilización de cuál es el problema de la universidad pública en todo el país, digamos, y que reasigne partidas, que actualice el presupuesto? ¿O ven que hasta ahora el gobierno básicamente no le importa esto que está pasando? No hay una apertura al diálogo por parte del gobierno nacional y han descentralizado todas las actividades y todas las definiciones de lo que era la Secretaría de Políticas Universitarias, que ahora es subsecretaría, ¿no? Entonces hay también una situación en donde también las discusiones que van de varios orden, ¿no? Que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con obras sociales, que tiene que ver con los contratos programas, todo eso está descentralizado de la Secretaría que comúnmente llevaba adelante todas esas dimensiones, ¿no? que tiene la universidad, ¿no? Y bueno, imagínense que nosotros también estamos alcanzados por el FONIT. Acá en Santa Cruz no tenemos preuniversitarios, ¿no? No tenemos colegios preuniversitarios, jardines preuniversitarios, pero a lo largo y a lo ancho, digo, sin ir más lejos en Chubut, ya tenemos, ¿no? Los colegios preuniversitarios y estamos alcanzados por el FONIT. Entonces, bueno, efectivamente hay una definición de no diálogo, de amedrentar, ¿no? De asfixiar para llevar a arancelar la universidad pública, ¿no? Entonces, en ese maquiavélico plan nos tienen en este estado, ¿no? De incertidumbre, que lo tenemos desde diciembre, porque ya en diciembre sabíamos que el presupuesto estaba prorrogado, pero además ahora no solo estamos prorrogados, sino que no estamos actualizados a la inflación y además de eso no envían las plata de los programas que están suscriptos, ¿no? Y están vigentes además esos programas, no es que no lo están. Así que no vemos que existe esa posibilidad. Nosotros vamos a sesionar en nuestro Consejo Extraordinario de la CONADO Histórica el día viernes con una carpa blanca al frente de la Secretaría de Educación. Todavía no me acostumbro a los cambios de denominación, así que discúlpenme, pero me cuesta un montón. Bueno, así que sesionaremos, o intentaremos sesionar con una carpa blanca, instalando nuestros reclamos, ¿no? Frente al espacio simbólico que es para nosotros, ¿no? El lugar de donde salen las políticas de educación, reclamando todas estas cuestiones que he puesto acá en conocimiento de los medios, pero bueno, también tiene que ver con algunas otras cuestiones propias del sector, como las definiciones de investigación y demás, ¿no? Cortita, la última, ¿empiezan las clases o está en duda eso? Eso lo va a definir la Asamblea para llevar mandato al Congreso. El Congreso está convocado para evaluar el plan de acción, el Congreso de la CONADO Histórica, así que hoy la Asamblea a las 4 de la tarde se retoma el cuarto intermedio, se discutirá cuál es la propuesta que llevan quienes representan a la DIUMPA en el Congreso Extraordinario en relación a las medidas de fuerza y a las posibilidades de articulación con otros sectores. Así que eso es una definición que es de mañana. Mañana, ok. Bueno, gracias, Karina. Esperemos que todo mejore. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan buen día y esperemos que la comunidad nos acompañe para sostener y defender a la universidad pública, a nuestra UMPA, que tiene un despliegue territorial a lo largo y lo ancho de Santa Cruz e incluso en otras regiones. Un abrazo, gracias Karina. No, muchas gracias, que tengan buen día. Allí pasaba Karina Dodman, secretaria general de ADIUMPA, que charlaba con nosotros a propósito de esto que venimos tocando ya hace varios días y que tendrá mañana fuerte actividad justamente en nuestra ciudad y también en Caleta Olivia, donde se desarrollarán actividades en defensa de la universidad pública que está siendo amenazada y que no, bueno, vieron que la información es como viene de todos lados, de todo tipo, de toda índole, pero respecto a esto el gobierno que habla mucho y el presidente tuitea mucho, etcétera, no se han expedido al respecto, ni de si están trabajando o si está articulando alguna medida, no. En general, no hay nada. Agrego, este tema yo no lo puedo creer, pero es poco importante para muchísimos medios a nivel nacional, no está planteado con la importancia que se debería plantear este problema. Está bien que hay cosas políticas y económicas súper urgentes ahora, pero estamos hablando de universidad pública y que estamos a poco de perderla en Argentina.
y no veo ni Llamativamente. siquiera que medios que quizás podrían ayudar a que esto tome mayor fuerza lo estén planteando como tema, mucho ningún medio, ¿eh? mucho menos el gobierno nacional. No. Yo consulté con docentes, no Sí. docentes, nos decían que salvo algunos medios escritos, pocos, Sí. la mayoría no lo están planteando. De hecho, ¿sabes qué? Tampoco en los medios televisivos. No, nada. No es noticia para... Es noticia que se inundó ayer el AMBA o en algunas zonas de Capital Federal. Pero de hace días ya viene esto y tampoco nos viene siendo noticia. Llamativo, y vemos, en definitiva, esta última pregunta que hacía Fernando era importante, ¿no? Interesante saber si finalmente comenzarán las clases o no. Uno entiende, ¿no? Haciendo una cuenta lógica que esto improbablemente suceda. Chicos, A ver, dígame. si bien no tiene afectación para nosotros, pero hace a cuestión país, cuestión de movilidad, el transporte de cargas hacia Tierra del Fuego. Todos sabemos que tiene que circular por territorio, por una parte por ruta chilena, Sí. hasta Primera Angostura o Punta Delgada, como le dicen algunos, y de ahí empalma con la otra parte de la Tierra del Fuego chilena. Ahí hace un tramo de 120 kilómetros hasta llegar a San Sebastián, Sí. que ya pasa a ser territorio argentino. El año pasado dialogamos nosotros con permisionario de la empresa, una de las empresas que hace el servicio de barcaza. Bloom S.A. es. ¿Puede ser? Una es Bloom y la otra es Tapsa. Sí. Bueno, Esa. ¿se acuerdan que había demoras de pago por el Los tema del transportistas dólar? argentinos, Los claro. transportistas argentinos. Que Bueno, les querían cobrar taca ahí. el servicio es privado Sí. y estás en otro país. Ujú. Bueno, dice que pasó el veranito y que ya hay atrasos en empresas de hasta 2,5 millones de dólares de deuda por el servicio, ¿no? Que no han pagado el servicio a empresas de transportes argentinos. Advirtieron de esta empresa naviera que se llama Tapsa, que es una de las que opera, y son dos empresas que operan ahí en el estrecho de Magallanes, ¿no? Para cruzar de Primera Angostura o de Punta Delgada hacia la otra parte del territorio chileno. Tuvimos una especie de veranito de San Juan entre octubre y noviembre, donde después de haber hecho algunas gestiones logramos disminuir la deuda, que era importante. No obstante, a partir de diciembre ya se generó el cambio de gobierno por materias lógicas, se volvió a frenar todo, pero al día de hoy la cadena de pagos está frenada y la deuda volvió a aumentar a niveles históricos, advierten desde la empresa. También agregó el gerente de la empresa Tapsa que existen gestiones ante autoridades argentinas y chilenas para abordar la complejidad del problema. Existe un entendimiento respecto a esto y lógicamente se espera a nivel Cancillería poder destrabar la cuestión de facilitar los pagos en dólares al exterior, eliminando las restricciones previas. Sin embargo, el inconveniente sigue estando vigente, dicen desde la empresa Tapsa. Su gerente, ya te digo, es Cristóbal Kulczewski. El gerente dice que la deuda asciende aproximadamente a 2,5 millones de dólares y afecta significativamente al capital de Bueno, trabajo de la en este empresa. caso, si pasan por gallegos, camioneros, transportistas, pregunten por Nica y capaz que le da una mano ahí. O dándoles crédito o de alguna manera para subsanar esta... Ni cómo le voy a dar. No pueden porque están al volante. Una moneda de circulación. No, pero preocupa nuevamente. Uno pensaba que se había subsanado, pero ahora con el cambio de gobierno, lógicamente. Y es una... No sé cuánto es. Yo me acuerdo que... No tengo en enero, ahora, che. en enero, el cruce por Barcaza, Sí. para autos, estoy hablando, creo que, sáquenme la duda si alguien está escuchando, creo que estaba a 60.000 pesos, me parece. Mirá Por vos. la pasada, ¿no? Sí, 120.000. 60, Sí. porque hay que ir y se va, volver.
Saludos para Dieguito que de San Luis nos está mirando, que Saludos a Diego. Dice que ese es el negocio, que hay que comprar un catamarán y yo le dije, yo manejo, vos comprar el catamarán, yo lo manejo, no tengo drama. Se rompió una camioneta de mi empresa, dice, y está pasando días malos, es empresario nuestro amigo y lamentablemente tan días complejos hoy por hoy. Saludos para Gustavo, que nos escucha desde ICRT Punta Loyola, bueno, y responde justamente a nuestra requisitoria que dice que hasta hoy, 13 de marzo, los sueldos no fueron abonados. Así que le mando un saludo, le mandamos un saludo a él, y él desde allá, desde Punta Loyola, donde está haciendo patria, le manda un saludo no solamente a nosotros, sino a toda la audiencia, a todos los que estamos aquí. Saludo para Antonella, que me manda una foto del estéreo del auto y dice que nos está escuchando. Saludos a ella también. Y a quién más, y a Cristian, hincha de Newell's, que nos cuenta que su hermano es trabajador de ICRT y que hoy estuvieron en la asamblea y marcharían hacia la administración de ICRT. Así que vamos a estar chequeando también esa datita por allí. Todo esto y mucho más te lo vamos a seguir contando en la continuidad de esta propuesta. Siendo las 10:58 de la mañana, te invito a escuchar un tema musical, tanda, y enseguida continuamos aquí en Arriba el Día. Con tanta gente acá a mi lado, me cuesta. Bueno, voy a intentar. Claro. No imagino cómo actuar cuando estés frente a mí. No podría ni hablar. Yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. Yo no puedo verte así. En alguna parte te has perdido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número 1. No hay nada que me pueda detener. Sueño con vos, nada me hace sentir mejor. Me enciendo con vos, no puedo entender lo que me decís. En alguna parte te has perdido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás, amor? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. No.
En alguna parte te has perdido, que no puedo dar. Digo, ¿dónde estás? Tanta gente ha cambiado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco. Sé que será distinto. Sé que será distinto. No sé. Nada que me pueda detener. Esta temporada, verano 2024, te invitamos a apostar a lo grande. Para crecer en estos tiempos difíciles, apliquemos Picardía Argentina. Publicita en la radio del Rock Nacional. Teléfono 1551 60 51. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Cuatro minutos de las 11 de la mañana en esta jornada que venimos así, ATR, te cuento, Brian. En un ratito vamos a citar a Karina también, nuestra compañera que anda recorriendo las calles de la capital provincial. En este caso, calles que verán expresarse una vez más un pedido de justicia, que en este caso se va a realizar de manera conjunta. ¿Por qué? Te lo contamos en el diario Nuevo Día. Son varias las familias que van a unificar, digamos, su pedido de justicia respecto de las distintas situaciones que les tocó vivir a cada una de ellas. En este caso vamos a hablar con Belén Alvarado, que es hermana de Leandro Alvarado, joven que... Álvarez, perdón. Que perdió la vida en Mendoza. Ustedes recordarán este caso que se dio justamente en Luján de Cuyo, si no me equivoco, me corregirá ella, en circunstancias de la final de la Copa del Mundo 2022, allá por diciembre de 2022, donde Leandro terminó muriendo en uno de los canales de las acequias que conocemos que existen en Mendoza, ahogado, pero justamente la familia no cree que haya sido esta una situación accidental, ni mucho menos, sino que hubo, digamos, una instigación de la situación, justamente por la cual ellos exigen justicia, y se sumarán a ellas la familia de Briana y Priscila Matulich, por ejemplo, entre algunas otras, la familia de Hernández, de Jocelyn Hernández, de también la joven que falleció en el accidente de tránsito o el incidente que se dio el 22 de febrero pasado en Juan B. Justo y Vélez Arfield. La vamos a saludar a ella y vamos a charlar respecto de esta situación. Belén, buen día, ¿cómo estás? Desde este lado del micrófono, Héctor, Fernando y Julián, te saludamos y te agradecemos tu tiempo.
Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, en principio preguntarte por la causa de ustedes, ¿no? La situación que ya ha transcurrido un largo año y poco más, y no han tenido novedades, o te pregunto justamente si es que las han tenido respecto de la justicia mendocina por la muerte de tu hermano. Justo hoy 13 se cumple 1 año y 3 meses del fallecimiento de Leandro. Seguimos en mismas instancias, tratando de pelear contra una fiscal y contra un equipo de varias autoridades, porque son varios los involucrados. Lamentablemente seguimos en la misma situación en la que nos encontrábamos hace 3-4 meses atrás. Pero bueno, sí era así como lo mencionabas. Lo bueno y lo positivo quizás puedo remarcar, que se saca de todo esto, es que a lo largo del peregrinar de este pedido de justicia hemos conocido mucha gente, muchas familias, y se han sumado, lamentablemente, porque se han sumado nuevas víctimas. Esto es algo lamentable. Es feo ver, por lo menos cada domingo, este último tiempo, estuvimos en el izamiento convocándonos como todos los domingos lo hacemos desde hace 1 año y 3 meses. Ver nuevas caras duele, saber de que hay una justicia y que esa justicia es tan lenta también duele, porque si bien acá hay víctimas que ya no están y que no pueden pedir justicia, atrás de esas víctimas hay familias, hay padres, hay hermanos y hay hijos que también somos víctimas de este manoseo judicial, de esta espera que se hace interminable. Y nombraste algunos casos, pero me gustaría nombrar las familias que nos estamos convocando. Este domingo nos vamos a convocar, nos unimos todos, nos vamos a unir todas las familias. Y no estoy hablando de los casos nuevos de ahora nada más. Si retrocedemos un poquito y miramos para atrás, tenemos muchos más casos que han quedado inconclusos, casos que han tenido una resolución que cuando escuchás decís, no puede ser que un juez haya dictaminado esa resolución, no puede ser que a una persona le hayan dado una condena de 3 años y hoy en día esté caminando libre por la calle como si nada, y una madre tenga que ir a llorar a un cementerio a su hijo por una resolución mal dada por un juez o por una resolución no sé si lo digo en conveniencia o no usar esa palabra, pero muchas veces es a conveniencia de un juez. Y quiero nombrar estos casos que han estado y que están todavía judicializados, casos que ya tienen fechas de juicio. Hay casos que han pasado por el cambio de un juez 3 veces, como es el caso Juan Manuel Padrón. No olvidemos a Juanma. Se habla mucho del femicidio, pero no se habla de los derechos del hombre. Y él fue una víctima. Si hubiese sido al revés, si hubiese sido un femicidio, yo creo que quizás tendríamos más acompañamiento, pero no, como es hombre, Juanma también es una víctima, no nos olvidemos de él. Somos 3 en las familias, me voy a tomar el tiempo de nombrarlos. Nicole Díaz es una de ellas, una de las víctimas. Rodrigo Yarzo, Juan Manuel Padrón, Marcela Chocobar, Jorge Peña, Soledad Maidana, Triana Matulich, Jocelyn Hernández, Marcela López, Diego Franco Cuevas. Sí. No, se te había cortado, por eso te estaba hablando. Pero ahí volviste. Sí, no sé si se escucharon los nombres de las 12 familias. Bien, son muchos casos. Sí, Belén, respecto de las situaciones, ¿no? Porque entendemos que si bien hay distinto grado de avance en las distintas causas judiciales, digamos como que el pedido o el motivo de marchar todos juntos es justamente ese, ¿no? Que por ahí, y que en muchos casos lo vemos, ¿no? Ustedes ahora son 13 familias o familiares de 13 víctimas, de 13 personas fallecidas, pero que el pedido es el mismo, ¿no? Que la justicia, para que sea justicia justamente, sea más rápido, ¿no?
Sí, es que el Tribunal Superior de Justicia es quien tendría que darnos esa tranquilidad a la familia. Tenemos autoridades sentadas en una silla que no han hecho nada, Hay casos que han pasado 9 años y todavía siguen sin respuesta. Hay casos recientes que no quiero profundizar porque eso le corresponde a cada familiar hablar. Y vos decís, es un asesino y está en su casa, ¿entendés? Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está la famosa justicia? Es por eso que nosotros hoy en día nos estamos convocando y estamos diciendo como ciudadanos, basta, porque nos tocó a nosotros y también esto quiero hacer llegar a la audiencia. Hoy estamos nosotros de esta vereda. Nadie está exento que el día de mañana le pase a alguien y no se lo deseo a nadie, pero necesitamos el acompañamiento, necesitamos que aquellos que son padres, que tienen hermanos, que tienen a jóvenes estudiando, porque muchas de las víctimas que tenemos son estudiantes y son jóvenes. Podríamos, que han perdido la vida. Belén, podríamos agregar a esa lista, que no sé si lo mencionaste cuando en alguna de las situaciones que se cortó, pero Estefanía Rosales también, ¿no? Que es una joven que murió frente a Casa de Gobierno, ¿no? Y cuya muerte nunca tampoco quedó esclarecida. Su familia, de hecho, creo que de alguna manera perdió fuerzas para reclamar ante, digamos, por sentir que le estaban gritando a la pared, ¿no? Sí. Yo con todo el respeto voy a hablar del caso. Yo he tenido comunicación con Débora, con la hermana de Steffi, y por obviamente que esta es una decisión y tengo que pedir la autorización de la familia para poder visibilizar esto, ¿no? Me comentó cómo se encontraba su familia actualmente. Es como vos decís, es desgastante y es doloroso. Creo que está de más decir que ellos también tienen el apoyo de nosotros, pero si yo no subí una foto o no lo viralicé fue porque faltó la autorización por parte de la familia. Eso no quiere decir que no la nombremos o que no esté presente en el pedido de justicia de nosotros, porque también es otra de las víctimas, como también el caso Peram, que quizás no fue de público conocimiento, pero también fue una de las víctimas, Carla Peram, que perdió la vida en circunstancias muy parecidas a la de Coquito. Para ser directos, fue una chica que fue víctima de una persecución de tránsito, y tampoco he logrado tener contacto con la familia de ella, ¿no? Hoy, si Dios quiere, nos convocamos con todas, o sea, vamos a ir algunos representantes porque somos mucha familia. Vamos a tener una reunión con la Asociación de Estrellas Amarillas, con la ONG Estrellas Amarillas, ya que dentro de los pedidos de justicia hay víctimas que han sido víctimas viales, de accidentes viales. Belén, buen día, Héctor te saluda y te quiero consultar, al día de hoy, la muerte de tu hermano, ¿en qué situación está procesal? ¿Ha habido algún avance que han podido saber en las últimas horas respecto a esto? No han habido avances, lamentablemente no han habido avances, todavía no logramos, la querella no logra remitir el teléfono, no logramos tener el teléfono a nuestro poder. Recordemos que es un teléfono que fue manipulado 4 meses después de la muerte de Leandro. Según ellos, el sistema UFE tiraba que no había forma de desbloquearlo, pero 4 meses después de su muerte alguien lo manipula manualmente al teléfono, elimina su foto de WhatsApp, sale de los grupos. Todavía no tenemos una autopsia, todavía no tenemos nada en el expediente, tenemos un expediente totalmente pobre. Es por eso que nosotros pedimos justicia acá en Río Gallegos, porque Leandro era un chico río-galleguense, era un chico nacido y criado acá, estudiante, jugaba fútbol. Yo creo que lo mismo mi hermano se merece es un poquito de empatía por parte de las autoridades para poder empezar a trabajar desde acá, porque el cuerpo de mi hermano está acá. Quiero creer que está acá y lo voy a decir a esto porque si bien se hizo el traslado del cuerpo desde Mendoza para Gallego, nosotros no tenemos la certeza de que su cuerpo está acá. Y si está, queremos saber qué le pasó, porque hay heridas que se omitieron en un preinforme, porque existe un preinforme forense, pero no autopsia.
Y queremos saber también despejar esta duda por parte de la familia, porque acá se está hablando de una mafia y de un posible tráfico de órganos o tráfico de trata. Es una fiscal que está bastante manchada, la señora Andrea Lazo, y tiene varias víctimas, varios chicos, varios casos en muerte dudosa. Leandro no es el único, hay muchos casos. Repetimos la convocatoria, ¿te parece? Sí, perfecto. Convocamos todos los familiares de las 13 familias, al público en general, agrupaciones, asociaciones, murgas, centros de estudiantes, a todos los que nos quieran acompañar este domingo a las 11 de la mañana. Nos juntamos con banderas, bombos, redoblantes. Es una marcha masiva, pero quiero aclarar que también es una marcha pacífica. Esto es sin ningún fin político, sin ninguna bandera política. La idea de cada una de las familias es poder convocar la mayor cantidad de personas para poder hacerle saber al pueblo de Río Gallegos que nuestras víctimas necesitan justicia, que no están solos. También esto quiero aclarar, si en algún momento alguien estuvo judicializado, tiene un expediente o pasó por una situación como la que estamos pasando nosotros actualmente, que se sumen, que no están solos, que somos 13 familias unidas. Llegando a las 11 de la mañana, en la Plaza San Martín nos reunimos, luego nos convocamos al izamiento como es de costumbre todos los domingos. Pero es una marcha pacífica. Lo que queremos es que se escuche en Río Gallegos que nuestras víctimas necesitan justicia. Hoy ellos no están para pedir justicia, pero nosotros sí. Nosotros, la familia, sí. Perfecto. Belén, gracias por tu tiempo y siempre tener la predisposición de charlar con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Belén Álvarez pasaba por Radio Nuevo Día, hermana de Leandro Álvarez, joven que recuerdan ustedes y tratamos de refrescar para quien se sumó luego. Falleció en Mendoza en circunstancias que no han sido esclarecidas, que en principio se señalaron como una muerte por ahogamiento, digamos, por impericia en el nado, si se quiere, que el muchacho, para simplificarlo, se tiró al agua y no sabía nadar. Y las circunstancias llevaron a que falleciera. La familia dice que esto no cierra, que no es así. De hecho, nos señala que no hay autopsia al respecto. Y obviamente continúan con su pedido de salud. En breve nos vamos a ir con Karina porque en la paritaria de salud no hay acuerdo y hay un nuevo cuarto intermedio. Hay movilización de los trabajadores nucleados en ATE hacia el Hospital Regional Río Gallegos y en un toque te lo vamos a contar. 11:20 de la mañana en la República Argentina. Momento propicio para escuchar un poquito más de música y enseguida continuamos con esta propuesta que se llama Arriba el Día. Oh, oh. Oh, oh, oh. Sigo caminando, reconociendo mis rincones. Busco tu reflejo, supe ser tu espejo y hoy ni sé qué soy. Y aquel paraíso, por el piso y enfrentándome. Raspa la memoria, estos de miseria que sí sé. Oh, 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 oh.
quizá despierte mi fuego este que más. Sigo resbalando, sigo sonriendo mi ilusión. Y nada es tan serio, es el misterio que sin fe es igual a aquel paraíso ya tan distante, segundo a segundo voy cayéndome. Sigo persiguiendo, insisto nutriéndome del sol que fui, intacta la memoria. Mi fuego se quema. Sigo resbalando, busco sonriendo mi ilusión. Nada es tan serio, me abraza el misterio que sin fe es igual a aquel paraíso, oh, ya tan distante, segundo a segundo voy cayéndome. Sigo persiguiendo, insisto nutriéndome del sol que fui, intacta la memoria. Sigo caminando, conociendo mis rincones. Busco tu reflejo, supe ser tu espejo, yo ni sé qué soy. Esta temporada, déjate llevar por la energía inigualable del rock nacional. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, @El Diario Nuevo Día 80. Twitter, @Nuevo Día Diario. Radio Nuevo Día 100.9. En este verano 2024, pedí lo que quieras. En La Anónima, estas ofertas huelen bien. 80% de descuento en la segunda unidad de cremas dentales, enjuague bucal total 12 y cepillo 360 total 12 Colgate. 30% de descuento en geles, crema facial y más de la marca Neutrógena y exclusivo con Plus. 80% de descuento en la segunda unidad de toda la marca Siempre Libre y 70% de descuento en la segunda unidad de todos los shampoos y acondicionadores DAP. Encontrá mucho más en laanónima.com.ar. Supermercados La Anónima. Como si después varios de supermercados Anónima el 7 de marzo 24 hasta 3 la compra con esta condición de pago de derechos de contigo por separado, acumuladores con los asistentes de promociones gigantes. Neo Cibercentro, en Fañano 115. Fotocopias, impresiones en blanco y negro y full color. Impresiones de Senat, Will, boletas de pago de servicios, certificado de reincidencia, facturas electrónicas, turnos para entidades gubernamentales, envío y recepción de mails, escaneo de documentos. Tenemos 9 computadoras a tu disposición. Además te ofrecemos bebidas, cigarrillos, golosinas y todas las ofertas en productos Arcor. Trabajamos con efectivo, débito, crédito y mercado pago. Mándanos la información al mail neocibercentro2014@gmail.com.
WhatsApp 2966 35 3501. Atendemos de 9 a 21 horas de lunes a sábado. Búscanos en Instagram, Facebook y TikTok como Neo Cibercentro. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Te invitamos a que seas parte de nuestras actividades deportivas y recreativas. También puedes solicitar la credencial del SOEM para acceder a importantes descuentos en comercios adheridos a nuestro plan. Para el fortalecimiento de nuestros afiliados, seguimos consolidando nuestras propuestas: subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento, programa de elementos ortopédicos, ayuda mutua y mucho más. SOEM Río Gallegos, somos todos. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. En Chevrolet Veneto tenemos la mejor oportunidad para vos. En febrero, subite a tu próximo 0 kilómetro 2024 con beneficios exclusivos. Acércate a nuestra sucursal de 9 a 18 horas, de lunes a viernes y sábado hasta las 13 horas. Nueva Tracker, Onix y S10. Cuotas reducidas. Y si entregas un usado, tenés una bonificación especial. Te esperamos en San Martín y Provincias Unidas. Y si decís que escuchaste la promo en la radio, tenés descuentos en el retiro de tu 0 kilómetro. Solicita tu prueba de manejo al 2966 41 1985. Suscribí, pedí y lleva. Pensá en grande. Pensá en Grupo Costa. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales?
Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. 1, 2, 3, ¡da! Las guitarras distorsionadas y las letras profundas del rock argentino son inigualables. Con los diarios de ayer. Y en el miércoles de la radio se hacen sentir. Radio Nuevo Día, 100.9, música y noticias. Viví el verano 2024 con nosotros. Brian, vos tenés cuidado cuando no da aire, porque acá Vamos que no usáis. tu correligionario ¿Cómo es que se llama ahora? con delay de bandera. Delay de no va a bandera. haber delay de bandera, no va a haber bar, no. No vas a Va ver. a ir detenido el señor Héctor Mancillero. Nada, mentira. Pero continuamos en la mañana de este miércoles 13 de marzo, en este caso para hablar de una cuestión remanida ya por un lado y que justamente amerita y busca respuestas de las autoridades pertinentes, pero que ayer sumó un capítulo raro, yo te diría hasta inesperado e innecesario, pero nos lo calificará mejor Beatriz Constantino, que es la vocal por los pasivos ante la Caja de Servicios Sociales, que justamente fue apuntada junto con Hugo Jerez, que es el otro vocal, pero en ese caso por los activos, por el nuevo presidente de la Obra Social Provincial, el contador público Sergio Pérez Oruco, quien dejó entrever que ellos, los vocales, que están desde la gestión anterior, tenían conocimiento de los desmanejos que se producían allí en la Caja de Servicios Sociales y obviamente queremos charlar con ellos porque además desde este lugar entendemos que esta gestión que han desarrollado ambos,
tanto Hugo Jerez como Betty, es beneficiosa y es de cara a los beneficiarios, a los trabajadores, y nos llama la atención, ¿no? La calificación que ha, o descalificación que ha ejecutado. Acusación. Sí, exactamente. Sí. Acusación que ha efectuado justamente Pérez Soruco. Buen día, Betty, ¿cómo estás? Héctor, Fernando y Julián, agradeciendo tu tiempo y tu predisposición. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Y acá estamos, ¿viste? Acá estamos, pasándola, ¿viste? Viendo cómo manejamos toda esta situación. Parece Muy no, triste y lamentable, sí. por cierto. Parece no haber paso por ahora estas declaraciones que flaco favor y en detrimento de lo que ustedes han venido haciendo. Me parece que se habla más del desconocimiento que de otro lado, de otra cosa, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, yo tengo acá en mi escritorio la nota que le enviamos con Hugo y la respuesta de él. Me parece que no entiende exactamente qué o no quiere contestar lo que nosotros exactamente le estamos preguntando. Arma bardo por otro lado, como quien dice, para no contestar lo que realmente se le está preguntando. Cuando él nos califica que nosotros somos prácticamente, fuimos corresponsables con el directorio anterior, de que nos dice que somos vocales de la gestión anterior, cuando nosotros no somos vocales de ninguna gestión. Nosotros no nos puso la gestión de Alicia Kirchner, nos pusieron los afiliados. Ojo, tampoco nos puso la gestión de Claudio Vidal. O sea, ahí arrancamos mal. Desconociendo eso, arrancamos totalmente mal. Y otra cosa que me parece que es muy buena aclarar, que cuando nosotros trabajamos el año anterior con el otro directorio, toda la comunicación que teníamos provenía de las distintas gerencias de la obra social, ¿sí? Que son las mismas gerencias que están ahora. Es decir, ¿qué pasó en el medio? Para nosotros no funcionó y para esta nueva presidencia sí funcionan los gerentes, no lo entiendo. No lo entiendo, ¿viste? Por más que uno haya pedido informes y todo lo demás, hay algo que me parece que no cierra acá. Entonces, bueno, son cuestiones que tendremos que charlar con el presidente, que hoy nos informó que mañana tenemos la segunda reunión, así que bueno, ahí nos sentaremos con la mejor predisposición del mundo a conversar. Beatriz, ustedes señalaron, y quizá eso haya sido uno de los detonantes, si se quiere, de esta respuesta o de esta carta que justamente hizo pública Pérez Soruco, que la misma empresa que fue, digamos, contratada para una auditoría es una de las proveedoras de la caja. Es decir, digamos, es arte y parte, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Claro, así como le escribimos en la nota, yo creo que no se puede decir arte y parte. O sea, mandamos al lobo a cuidar a las ovejas cuando, a ver, no sé, por supuesto, ¿qué va a decir esta empresa? Que está todo bien, pero bueno, como pusimos en la nota, eso no se puede, aparte menosprecia y desautoriza a nuestros propios auditores que trabajan a destajo todo el tiempo, con los pocos medios que tienen, con el poco personal, porque encima esta fue una decisión que se tomó en época de vacaciones, donde hay muchos médicos que todavía no regresan, donde hay muchos afiliados que se fueron, sobre todo los adultos mayores que tienen su vida, se la manejan de otra manera, ellos se van y vienen cuando quieren y se encuentran con que tienen que completar planillas, y cada vez que van al médico, ahora que subió el copago a 3.000, recién me hicieron una afiliada, el médico para completarme este formulario me cobró 3.000 pesos, ahora para hacerme las recetas que yo necesito me sumó 5.000 pesos, o sea, es que estamos hablando, esta no es la obra social de los petroleros, eso yo quiero que lo tengan muy clarito. Esta es una obra social de empleados públicos que ganan poco, de jubilados que ganan muy poco. Entonces, no podemos someter a los afiliados, y ahí voy a hacer una corrección, porque el señor Pérez puso en su nota la palabra beneficiario es beneficio. La salud no es un beneficio, es un derecho, chicos. Nuestros afiliados, todos tenemos derecho a recibir la salud por la que estamos aportando. No es un beneficio. Ese es un concepto de la obra social desde antes que el señor naciera. Es así. Betty, y respecto de, digamos, de este compás de incertidumbre, ¿no?, que hay desde la asunción hasta el día de la fecha, ¿no? O no quiero llamarlo compás de incertidumbre, pero sí
hubo digamos, una desarticulación o perdió dinámica. Muchas de las respuestas que en materia de salud sabemos que son urgentes, que debe otorgar la caja y que ha trastocado en algunos casos tratamientos de alguna gente que estaba derivada, que tuvo que cambiar su médico y esas situaciones que todavía siguen sin estar bien aceitadas, por llamarlo de alguna manera. Y claro que están mal aceitadas porque en realidad cuando las decisiones se toman unilateralmente, siempre pasan esas cosas, ¿no? Yo creo que el presidente, como cualquier director o gerente o lo que sea, tiene que llamar a su grupo de trabajo y decir, muchachos, esta es la situación, ¿qué les parece si hacemos esto, podremos hacer esto? Y llamar a las personas interesadas, y en nuestro caso, como es un directorio, un cuerpo colegiado, decir, esto es lo que pasó, y esto es lo que posiblemente podamos hacer, ¿les parece? ¿Sí o no? Y nosotros diremos, bueno, vamos por acá, por allá, pero que la decisión salga de él solo, me pareció muy hasta irresponsable para nuestros afiliados, porque yo no sé qué conocimientos tiene el señor de la obra social. Llegaba un punto desde la asunción de ellos hasta el 28 de febrero, que esto parecía un banco, porque teníamos un abogado, teníamos un contador, pero no teníamos médico en el directorio, que es la persona que realmente está preparada para decirnos esto está bien, esto está mal, esto se autoriza, esto no. O sea, hay cosas que son específicas, esto no puede parar. Esto es el día a día, ustedes lo dijeron ustedes también, o sea, es así, tenemos que tener la respuesta del afiliado, incluso anteponernos al problema que ya sabemos que va a venir cuando uno toma una mala decisión y tener un plan B siempre para las decisiones. Pero alguien me dijo, no, en crisis no hay plan B. Y yo le contesté, hasta Hitler tenía un plan B para todo, ¿cómo no vamos a tener nosotros un plan B para dar una solución al afiliado? O sea, viste, hay cosas que no sé si se hicieron por desconocimiento, por no sé, la verdad que no encuentro la palabra y tampoco quiero ahondar mucho en todo esto, ¿sabes por qué? Porque a mí en lo personal me saca del eje de lo que tengo que hacer, que es escuchar al afiliado, tomar su reclamo, ver para dónde y tener que ocupar en contestar notas y esas cosas realmente son desgastantes. Lo preocupante de esto, Betty, ¿sabe cuál es? Es la falta de diálogo, es cerrarse al diálogo de la otra parte. Por supuesto, nosotros desde el día de la que se ganaron las elecciones, que estamos hablando de este tema, que queríamos hablar, no ustedes se acuerdan, queríamos hablar con los que supuestamente vayan a la caja, que vengan unos días antes, charlemos, miremos, nunca, nada, nunca nada. Las veces que hemos podido subir ha sido un poco de prepo, porque no están las puertas cerradas, por más que diga que es una presidencia a puertas abiertas, puertas cerradas, policía ahí que no se puede pasar, viste, una cosa muy desprolija para una obra social. No sé cuál es el miedo que tienen ellos, pero yo creo que cuando vos llegás a un lugar nuevo, tenés que tratar de hacerte amigo, como quien dice, ¿no? Sí, después tomarás tus propias decisiones, pero tenés que conocer el paño y la gente que te va a rodear con lo que vas a trabajar este tiempo. Pero encerrado en una oficina, claro, viste, no sé, no lo veo. Sí, llamativamente, Betty, lo que nos hace ruido también a nosotros, viéndolo de afuera, es esta terquedad y esta poca apertura al diálogo. Si ya veníamos de, ustedes también lo vivieron y cuánto bregaron para que esto cambie y nuevamente que funcionarios que ocupan sillas ahora se atribuyan el poder de la palabra, es preocupante. Pero claro, nosotros se lo dijimos al señor gobernador igual, se lo dijimos al presidente, cuando nosotros asumimos como vocales, estuvimos casi, prácticamente tenía un año, a lo mejor un poquito menos, tratando de que nos den información de lo que estaba pasando acá adentro. No la teníamos porque el mismo personal nos dijo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo órdenes de no hablar con nosotros, ni siquiera de saludarnos, así te lo digo. No podían hablar con nosotros, menos darnos información.
Estuvimos un tiempo bárbaro, un tiempo largo tratando de solucionar esa situación hasta que se dieron cuenta que nosotros no somos ogros, no venimos a sacarle trabajo a nadie, al contrario, venimos a colaborar para que esto se encamine y podemos entre todos dar una buena prestación a nuestros afiliados. Eso es lo que queríamos. Bueno, y ahora más o menos teníamos todo encaminado, ahora de vuelta, no, viste, o sea, otra vez tenemos que rendir examen, viste, me parece una falta de respeto esto ya. Eso realmente es muy, muy molesto. Beatriz, y a la reunión de directorio, mañana nos dijiste que será. Sí, mañana a las 10 de la mañana. ¿Cuáles son las principales cuestiones que ustedes expresarán allí? Y bueno, nosotros quedamos pendientes a unos temas de la reunión anterior, pero más que todo el tema de los afiliados en sí, de cómo solucionamos el tema de las coberturas, de las famosas planillas que andan dando vuelta por ahí para que sea más ágil el trámite. Bueno, teníamos pendientes auditorías, que nos den informes sobre las auditorías que estaban haciendo. Bueno, en realidad nosotros habíamos presentado un temario de 17 puntos, de los cuales se trataron muy pocos. Bueno, los volvimos a sumar y bueno, hablaremos sobre los temas que ellos también propusieron, ¿viste? Como cosas que hay que ir resolviendo el día a día, ¿viste? Eso es así. Perfecto. Así que tenemos varios temas para tratar. Y imagino que también hay cuestiones particulares, ¿no? De afiliados que tienen un pedido de alguna u otra índole que les hayan hecho llegar, alguna situación por resolver que también conforma parte de estas reuniones, o ustedes directamente las canalizan con quienes deben resolver, digamos, o determinar las soluciones. Te pregunto justamente si esto se plantea o no en ese tipo de reuniones. Todos los días nos llegan problemas de los afiliados, ¿viste? Nos plantean su situación por vía oral, por teléfono, por correo. Entonces yo junto a papeles, aunque no le guste, y le digo, mire señor presidente, esto me lo mandó Pepito Pérez y me dice que no le autorizamos tal cosa y qué podemos hacer. Y bueno, como hasta ahora él se viene manejando solo, él es el que autoriza, él es el que dice sí o no, él es el que baja el pulgar, nosotros estamos mandando a los afiliados a presidencia, porque si no nos tienen en cuenta en la reunión de directorio, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mañana estos puntos los tenemos que aclarar. A ver, o lo hacemos todos juntos, o no sé cuál es el sentido de esto, pero tenemos muchos problemas de los afiliados para resolver, muchas inquietudes, muchas dudas, y bueno, hay que sentarse y conversar. Perfecto. Beatriz, muchísimas gracias como siempre por estar predispuesta, no solamente para nosotros, sino que para quienes justamente son beneficiarios de esta obra, o afiliados. Afiliados. Y que justamente buscan las respuestas que corresponden, ¿no? a una obra social, en este caso la provincial. Pero para eso estamos, si no, vendemos zapatos y se terminó la historia, cambiamos de rubro. Te agradecemos mucho. Listo, chicos. Bueno, que les vaya muy bien, que tenga buen día. Hasta luego. Gracias igualmente. Beatriz Constantino dialogaba con nosotros, vocal por los pasivos ante la caja, por jubilados y jubiladas ante la caja de servicios sociales. Vamos a... ¿Qué cosa, no? Dijo Kiko. Exacto, tal cual, estimado Héctor Villagrán. Pero uno pensaba que iba a cambiar los modos. No, la verdad que no podría caracterizar de tal o cual cosa a la persona, ¿no? Al presidente de la Caja de Servicios Sociales, pero su carta sí es bastante ofensiva, claro, exactamente. No voy a decir agresiva, pero sí es ofensiva, ataca de alguna manera un poquito, o no, ataca, no un poquito ni mucho, sino que digamos, hace señalamientos fuertes para con Jerez. Además, digo, estos señalamientos, cuando ocupas un cargo de esta envergadura, o haces una denuncia o no haces ningún señalamiento, no dejás de entrever que puede llegar a haber tenido que ver Hugo Jerez y Beatriz Constantino con algún u otro desmanejo. O haces una denuncia o te quedas callado. Es blanco o negro, no es sepia. Claro.
La carta particularmente dice, en parte, te la voy a, Sí, te la voy a después igual lo recortar. ponemos en auto a mucha gente que recién se está enterando de cómo partió el tema. Exactamente. Señala justamente Pérez Oruco, en respuesta a vuestra carta, entendemos que en el directorio anterior todos sabían todo, esto en mayúscula. Lo que no logramos entender es cómo no sabían de los cuantiosos desvíos en medicamentos que la Caja de Servicios Sociales tenía. Señala, en principio, agrega que por acción u omisión, en calidad de vocales de la gestión anterior, que justamente ellos, lo aclaró Betty recién, no son de la gestión anterior, sino que ellos representan, fueron electos. En calidad de vocales de la gestión anterior, tendrán que dar las explicaciones correspondientes en todos los ámbitos que correspondan, señaló. Los cuantiosos desvíos que detectamos surgen de evaluar la información que la Caja de Servicios Sociales tenía o ya tenía a disposición y nunca se hacían. Esto nos lleva a definir rápidas acciones de control y de futuras auditorías cruzadas, tanto con los propios como con externos a definir. Las misiones y funciones de los vocales por los activos y pasivos están muy claras en las reglamentaciones vigentes y deberían conocerlas, dijo Pérez Oruco. Después señaló que ellos respetan al personal de la Caja de Servicios Sociales, que no lo desautorizaron ni menospreciaron, pero lo que evita el clima de caos y confusión es el correcto control de la gestión y desarticulación de rumores y publicaciones falsas, señalándolo justamente a ellos como autores de esas publicaciones, no falsas, sino malintencionadas. Y por último, señaló que este directorio está dispuesto a cumplir con sus obligaciones dentro del marco de lo legal, honesto y ético, poniendo a disposición la información pública, invitando a los vocales a sumarse a esa sintonía para hacer una caja de servicios sociales más eficiente y transparente. Así que mañana se volverán a dar las caras, segunda reunión de directorio. Seguramente allí haya alguna de estas cuestiones que queden en el tintero, pero como lo decía Beatriz, las situaciones a las que ella debe atender son lo fundamental. Después, estos dimes y diretes por ahí están totalmente de más, y lo que hay que hacer es instar a mejorar el servicio. Sabemos que no es una tarea fácil porque, bueno, la Caja de Servicios Sociales hoy, el servicio que presta y las prestaciones, valga la redundancia, no son las mejores ni las más eficientes para quienes fuimos beneficiarios o afiliados, me rectifico, muchos años, y conocimos años mozos de la obra social provincial. Claramente en el contraste uno dice, acá pasa algo o ha pasado algo, pero es menester de la función pública o de quienes están a cargo subsanar esas situaciones y en el mientras tanto también poder seguir dando la respuesta, porque no es loterías, no es un órgano que quizá tenga algunas funciones prescindibles o que puedan postergarse en el tiempo, sino que estamos hablando de salud particularmente. Y hablando de salud particularmente, enganchamos con la calle, porque Karina Taverne, nuestra querida compañera desde el móvil de Nuevo Día, nos trae novedades del Hospital Regional Río Gallegos, donde no hay acuerdo paritario por ahora. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Ya estamos, amigos de Nuevo Día, bienvenidos a una nueva transmisión. Estamos en el hall del Hospital Regional de Río Gallegos. Se reunió esta mañana la paritaria de la sectorial salud y hay cuarto intermedio, según tenemos entendido, y ATE marchó aquí al Hospital Regional. Sandra Sutherland, ¿cómo estás, Sandra? Buenos días para toda la audiencia, para vos, Cari. Bueno, no son tan buenos con las noticias que tenemos. Sí. Básicamente la propuesta que dio el Ejecutivo, que no fue tan clara, fue un promedio del 32% a la unidad salario, que quedan son decimales, por ejemplo 17, y pico de unidades salarios, así que no es clara la propuesta.
Pero más allá de esto, nosotros lo que planteamos en el acta era de hacer los cálculos, analizarlos, llevarlo a las asambleas. Se dio, bueno, un aumento en determinados códigos que nosotros pensamos que es quizás para los que más cobren y no incide, digamos, en los compañeros y compañeras que menos cobran. Pero lo particular de todo esto es que en un momento el ministro de Trabajo para la paritaria, cantidad de unidades de salarios, si es la cantidad de unidades de salarios. Bueno, así que en instantes se va a dar comienzo a la asamblea en todos los hospitales de la provincia para ver cómo continuamos. Es decir, opinión, digo, nosotros no podemos, nosotros acordamos con los compañeros, con los trabajadores y trabajadoras, llevar las respuestas que realmente se resuelvan en asamblea. ¿La paritaria retoma a las 14? A las 14 retoma, pero si levantamos el paro, si no, no sabemos. Entendiendo que el paro... Recordanos tu nombre. Mirta Santana, buen día. Sí. Recordando que el paro, no sé si lo sabe el ministro Gutiérrez, el paro es general, no solamente de salud. Eso también debería interiorizarse el Ejecutivo. ¿De ATE o no se realizaría? Sí, no se podría continuar con toda, digamos, con todo el quórum sindical, ya que, bueno, además somos el sindicato mayoritario. Así que, bueno, estamos a esperas de la resuelta de las asambleas. Lo que sí dejó en claro el ministro de Trabajo es que no le va a dar continuidad a la discusión salarial que tanto esperamos. Tenemos algunos problemas con la conexión, pero bueno, en este momento, asamblea, como les estamos mostrando a ustedes que nos siguen a través de la transmisión de Facebook de Nuevo Día, asamblea que comienza en el Hospital Regional de Río Gallegos en el hall. Pasamos en limpio porque tuvimos distintos inconvenientes en cuanto a la conexión en la nota que realizábamos. Se juntó la paritaria sectorial de salud esta semana y esta mañana nuevamente se había retomado el cuarto intermedio que llevaban adelante. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió que si bien se estaba discutiendo la oferta y había algunas dudas, al menos por parte de ATE, esto nos contaba recién Sandra Sutherland, respecto de la oferta salarial que planteaba el Ejecutivo, algo así como un 30%, algo así, tal vez algún porcentaje más. Lo que sucedió es que en un momento, y según dicen ellas de manera inesperada, se puso en cuestionamiento la realización de la paritaria o la continuidad de la paritaria si ATE seguía con medidas de fuerza. Recordamos que está con paro en toda la provincia, no solamente en la sectorial salud. Bueno, esto generó todo un inconveniente, porque lo que dice la gente de ATE es que ellos vienen ya de hace un par de semanas con paro, porque esta situación no se planteó antes y se trae ahora a la mesa de trabajo. Vení, Brian, porque ahí, bueno, Cari trabajando o luchando contra la tecnología que generó algunos cortes en su transmisión, justamente nos contaba o nos blanqueaba, nos aclaraba el panorama respecto de lo sucedido en el Hospital Regional Río Gallegos y particularmente en la paritaria de salud. Aquí, en este momento justamente que ella describe, Laura Rearte, que es una de las integrantes del Consejo Directivo Provincial de ATE, estaba hablando justamente para con los afiliados y luego Cari habló con José Navarro también, quien es obviamente integrante también de ese Consejo Directivo Provincial. Así que si podemos, Brian, adelantar un poquito hasta justamente el momento, casi minuto 9, que ella charla justamente con José Navarro, representante de ATE, respecto de lo acontecido hoy, no solo en el marco de la paritaria de salud, sino también con señalamientos hacia el ministro de Trabajo, Gutiérrez. Para el código 271, 100 unidades de salario y después nos encontramos que no eran 100, sino que eran 95. Y ahora parece que no son 95, que son 97. Entonces, primero, el Ejecutivo que se ponga de acuerdo y que traiga una propuesta concreta y seria. Y lo segundo, nosotros, los trabajadores y las trabajadoras y ATE como sindicato no va a permitir ningún tipo de extorsión, ni de amenaza, ni de apriete, en este caso del ministro de Trabajo. Decir.
fusilar los trabajadores. Ya que no le gusta, se joda. Es decir, de nuevo el ministro de Trabajo no está cumpliendo su función, es un inútil, es un inoperante. Se está metiendo, él tiene que garantizar las convenciones colectivas de trabajo, las paritarias, tiene que garantizar la ley, porque esa ley nosotros la conquistamos en la calle, hubo compañeros atropellados, con lucha la conquistamos. Entonces el ministro Tales, obviamente estamos rechazando, estamos con malestar, estamos desconformes, no sabemos bien cuál es la propuesta, pero desde ya le decimos que ATE ratifica el paro y que va a profundizar las medidas de fuerza. Nos vamos a ir a sentar a las 2 de la tarde y esperemos que el Ejecutivo primero que venga con la propuesta clara y concreta y concisa y diga cuánto va a ser el aumento en porcentaje y cantidad de unidad de salario que nos están ofreciendo para todos por igual. Porque le tenemos que recordar que esto es un equipo de salud. Y el ministro de Salud, que trabajó muy bien en la pandemia, parece que ahora se olvidó. Parece que ahora le agarró amnesia y se olvidó todo lo que dio salida de fuerza. Perfecto. Bien, ahí entonces sigue la asamblea de los trabajadores, ahí lo dijo José Navarro, a las amenazas, según dijo, y responsabiliza de manera directa al ministro de Trabajo, Julio Gutiérrez, van a responder con paro y movilización. En este momento... Ahí pasaba Cari Taberna, nuestra compañera de móvil, justamente desde allí contándonos la situación. No quedó clara la oferta tampoco para los representantes de ATE, justamente por el condicionamiento que en este caso el ministro Gutiérrez hizo a la paritaria, señalando que ATE debía levantar el paro. Desde ATE le dicen, este paro no es de salud, es un paro general, y justamente Cari preguntó si ATE no levantaba el paro, ¿sigue la paritaria sin ellos o se levanta? Y no ha habido respuesta clara al respecto. Así que le agradecemos su tarea de cada jornada a nuestra compañera, a quien seguimos atendiendo desde el móvil de Nuevo Día para ver qué otra novedad surge en el transcurso de esta mañana. Si las telecomunicaciones, los datos, etcétera, nos lo permiten. En un toquecito vamos a ir con ella nuevamente hacia el centro de referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, hoy Capital Humano, donde justamente estuvo charlando con trabajadoras de dicho espacio que ven amenazado, obviamente, ante el cierre, su fuente laboral. 12 del mediodía, 4 minutos, pausa, música, y enseguida venimos para contarte esta última datita y el final de esta propuesta llamada Arriba o Chía. Es. Ay, me superaste y lo vi, llenaste todo entero y algo se pierde por el mundo. Hacernos algo de este pozo y arrancó todo de cero y ahora se inclina la balanza y ahora pido yo, pido que se abra todo porque acabo de nuevo entero a pedazos pero voy. Voy aunque me quemes fuego, fuego te llevas de un sueño y me clavaste una lanza en el corazón.
solía ser. Oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Fui semilla alguna vez, enterrada viva, y puedo ser la pura savia y florecerlo y ayer. Oh, tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Calma, no te vayas, que la adrenalina quiero vivirla de este modo. Y acelero, si la cuenta dura 10, ya quiero pista, solo soporto hasta 4 y despego y acerco tan lejos, oh, cosas sin nombre hasta que se apareció. Todo estalla alguna vez, parece todo de pie. Oh, le subí el volumen cero. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre y si voy, sacúdeme. Música con sello argentino. Canciones que te ponen la sangre celeste y blanca. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Música de verano 2024. La cumbia y ya pasó el mediodía en la jornada de este miércoles 13 de marzo, 9 minutos de las 12. Choque en Autovía y San Martín, en la rotonda San Moré, ahí donde confluyen justamente San estas Martín dos. y Rotonda San Moré. San Martín y rotonda O San Moré. ingreso, a ver, ahí me estoy fijando. O ingreso hacia Becar. Atentis a nuestras redes, que seguramente nuestra querida Karina Taverne estará por allí dando cuenta de lo acontecido. Así que estén atentos, y ni bien vean el vivo, vayan e inúndele la transmisión. Así tiene mínimo 500 personas en vivo. No hay nada, mínimo. todavía nos... Vamos a estar atendiendo, usted quédese tranquilo que no, porque pero... usted tiene que chequear Nuevo Día. No, pero estoy chequeando otras igual. No creo que lo vaya a encontrar, discúlpeme. No, pero si fue en el ingreso cuando vos venís saliendo de Autovía 17 de octubre y tenés la variante para bajar por San Martín, sí. O la O variante Inmigrantes. seguir derecho por Becar. Becar. Ese lado de Becar, claro.
Es sobre todo ese lado. Siempre se pegan ahí, pero vos estás viendo, hermanito, de la rotonda, que tenés que frenar cartelito. porque vienen los muchachos de allá de la San Martín. Vienen los muchachos Pisados, sí, ya vienen los que quinta van a fondo. seguir por San Martín, Claro, o los que van hacia el centro. agarrar la rotondita, ¿no? Ujú. Así que tenga en cuenta esto. Le agradecemos a Nico Revelo, nuestro compañero, que nos envió el audio advirtiendo. No vi a Nico Rebello ¿Sí? días atrás en una fotografía. Pensé que lo había cruzado. No quería como que salir, estaba con la gente de la Catabar, gente que vive en Francia, de la fundación de la Catabar, de Latecor. Latecor. Sí, de la Aeroposta, Aeroposta, exactamente, que hacen que digamos replican la ruta Sí, que hizo el Saint-Exupéry. Sí. Estuvo allí en... Sí, estaba ahí en la estaban foto. en el Aeroclub. Sí, en el Aeroclub. Ujú. Habrá estado oficiando de guía, tal vez. Capaz. Nico Rebello. O de traductor. O de traductor. ¿Por qué no? ¿Sabrá francés? Y no me extrañaría, porque sabe de tantas cosas que no me extrañaría, la verdad, ni un poco. Un saludo grande a Nico. Karina Taverne nos cuenta desde el móvil de Nuevo Día en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Justamente estuvo charlando con trabajadores del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que se reunieron con concejales. Deliberante de Río Gallegos acaba de finalizar una reunión que mantuvieron trabajadores del centro de referencia, que depende del gobierno nacional, y que hay mucha incertidumbre respecto de su futuro o del posible cierre de este lugar. Por eso están llevando adelante distintas acciones, y en este sentido es que han venido al Consejo Deliberante y han mantenido una reunión con los concejales, que a excepción de la concejal Victoria Ojeda y la doctora Daniela D'Amico, los demás ediles han estado con ustedes. Estamos con 3 trabajadoras justamente del centro de referencia del CDR. Chicas, buen día, ¿cómo están? ¿Tu nombre? Analía Fierro, yo soy no solo trabajadora del CDR, soy la delegada de UPCN de la Regional Santa Cruz. Bien, ¿cuál es el cuadro de situación, Analía, respecto de el encuentro que tuvieron con concejales? Lo que vinimos a solicitar es el apoyo de los concejales al no cierre de los centros de referencia, y fue por los 5 que nos recibieron, muy bien recibido, nos apoyaron y nos invitaron a la sesión el jueves que viene. Bien. A partir de ello, ¿ustedes les dejaron alguna inquietud? ¿Van a mantener contacto estos días? ¿Los han invitado a las distintas acciones, por ejemplo, que sabemos que van a llevar adelante por estos días? Sí, los invitamos más que nada a las acciones de hoy, que es el abrazo simbólico a las 14 horas, y que el miércoles que viene también lo vamos a hacer, a las 14 horas, para todo aquel que nos quiera acompañar. El cierre de los centros de referencia no solo representa que 39 trabajadores en toda la provincia nos quedemos sin funciones, sin trabajo, sino que también representa el cierre de las políticas públicas. Nos quieren reemplazar con un 0800, que el 0800 no escucha, no empatiza, no tiene respuesta. La gente que va a los centros de referencia no solo va a solicitar cosas, sino que también va a ser escuchada, a solicitar ayuda, y eso lo hacemos nosotros como trabajadores, no lo hace un 0800. Claro. ¿Tu nombre? Cristina. Hola, Rodríguez. Cristina, ¿cómo estás? ¿Sos trabajadora también del CDR? Sí, soy trabajadora del centro de referencia, también soy delegada de ATE de Santa Cruz, así que bueno, ahora en este momento nosotros nos encontramos en estado de alerta de movilización. Como contaba Analía, hoy tenemos el abrazo simbólico, también los invitamos a que puedan ir y acompañarnos. ¿Dónde va a ser? Recordanos. 25 de mayo, 475, donde están las oficinas del centro de referencia. Convocamos a toda la comunidad también que pueda acompañarnos. Y bueno, el día de hoy tuvimos una jornada muy linda igual, porque nos invitaron, nos otorgaron el espacio, y bueno, también nos invitaron a la próxima sesión, y bueno, esperando nada más que a ver qué va a pasar. ¿Han tenido alguna comunicación, alguna novedad en lo que va de esta semana, fines de la semana pasada? Contamos la semana pasada que en el abrazo solidario nosotros nos enteramos a través de una publicación de un tuit
de Capital Humano. Todavía no tenemos ningún comunicado oficial, tampoco nos ha llegado ninguna notificación oficial de la baja de nuestros contratos o de lo que sea. Así que esa es la incertidumbre que tenemos, porque sabemos que los centros de referencia a nivel nacional, los 59 centros de referencia, cierran el 1 de abril y nuestros contratos vencen el 31 de marzo, entonces como que es la incertidumbre y la agonía de no saber qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo. Las 39 personas, como nos contaba Analía, que integran el centro de referencia, ¿están en la misma situación laboral? O sea, ¿son todos contratados? No, somos 24 contratos que vencen ahora, en marzo. Después tenemos 9 plantas permanentes, ¿sí? Y 6 que son plantas transitorias, que están en periodo de evaluación, digamos. Claro. La situación de ellos todavía no sabemos tampoco, ellos tampoco han sido notificados ni nada, porque calculamos que van a ser reubicados o a disposición de otras secretarías de Capital Humano, pero tampoco a ellos le dan ningún tipo de respuesta. O sea, están igual en la misma situación. Claro, ni siquiera la gente que es en planta está segura hoy, digamos. Y hay gente, por ejemplo, los contratados, hay gente que hace ¿cuántos años está en esa situación? Por ejemplo, hace 2 semanas atrás echaron a un compañero nuestro que estaba hace 19 años, estaba a 2 años de jubilarse, que es de la Agencia Nacional de Discapacidad, que también funciona ahí en nuestro ministerio, y de ahí hay gente que está de hace más de 15 años, en mi caso estamos hace 10 años, está Dani, nuestra compañera, ella es del cupo laboral trans, entró en el 2022, y bueno, tampoco sabemos qué va a pasar con ella, porque si la van a poner a disposición de otro lugar o directamente no se le va a renovar el contrato. Claro. Digamos que ella está debajo de una ley, pero bueno, no sabemos qué puede llegar a pasar. ¿Por qué se da esta irregularidad? Sabemos que esto se da en distintos ámbitos, ¿no? Pero que estén tantos años contratados y no tengan estabilidad, no hayan logrado la estabilidad laboral que les corresponde. Lamentablemente es una precarización que venimos viviendo ya hace varios años, si bien nosotros por funcionamiento o convenio ya es cada 10 años, nosotros tendríamos que pasar a planta a través de un concurso, tampoco es que nos pasan directamente. Solamente es concursar y nada, estar después en los periodos de prueba correspondientes, evaluándonos y demás, y listo, es así. Pero bueno, es una precarización que viene de hace un largo tiempo. Dani, ¿querés sumarte? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, mi nombre es Daniela Tovares. Están en esta situación. ¿Cómo ha sido el intercambio con los concejales? ¿Ellos conocían este panorama que ustedes están atravesando? Sí, creería yo que sí, lo vieron en las redes, más Juliana, que es familia mía, es prima, ella compartió mucho lo que son los flyers, todas las cosas que nosotros estábamos haciendo en conjunto al CDR, y sí, están al tanto, y bueno, agradecida de recibirnos a nosotros acá. Soy una de las personas primeras ingresantes por cupo estoy nerviosa. Cupo laboral trans, acá en Río Gallegos, en La Nación. Así que bueno, y no me han dado respuesta tampoco desde Buenos Aires, desde allá del ministerio, qué va a pasar conmigo. ¿Hace cuánto ingresaste? 1 año y ya 5 meses. ¿Siempre estuviste en el CDR desde tu entrada? Sí, es el primer trabajo en blanco que tuve, o sea. Sí. Y ahora no tuviste, estás igual que tus compañeras, sin ningún tipo de comunicación oficial sobre cuál va a ser el futuro. Claro, estamos todos en la misma, no tenemos nada oficial y nada concreto tampoco, a ver qué va a pasar conmigo. O sea, yo entré por una ley. Claro. Tendrían que darme algún tipo de información, qué es lo que va a pasar conmigo, pero hasta ahora nada. Bien, chicas, entonces han quedado con los concejales invitadas para la sesión que no va a ser mañana jueves, sino el próximo, exactamente, porque mañana hay Cámara de Diputados. Invitan hoy a toda la comunidad que se quiera acercar allí a la sede del CDR a las 2 de la tarde. 2 de la tarde. Sí, el 25 de mayo, 475. 25 de mayo y Ramón y Cajal en esa esquina a las 2 de la tarde, un abrazo simbólico. Gracias a las 3. Gracias, muchas gracias. Y también les agradecemos a ustedes por estar con el móvil de Nuevo Día. Ahí estaba Karina Taberna, nuestra compañera, contándonos justamente la continuidad, el reclamo de trabajadores y trabajadoras de este espacio que, según anunció el gobierno, no solamente en Río Gallegos, sino en 58 sedes a lo largo y ancho de la República Argentina, cerrarán. Y allí, obviamente,
o con este cierre, los puestos laborales se ven amenazados justamente por dicha situación. ¿Te parece, Brian, que probemos en vivo ahora con Cari, que acaba de llegar a Rotonda, sí, de los Inmigrantes y casi San Martín, donde hay un Fiat Uno que está montado sobre la plaza justamente que homenajea a los caídos de Malvinas? No llegó a percibir contra qué chocó, pero allá terminó deteniéndose paradójicamente contra un cartel de pare. Y cerquita de lo que es, me parece, la figura de que recuerda al soldado don José Honorio Ortega. Exactamente, ahí a metros nada más. Compartimos entonces las imágenes desde allí, donde justamente nuestra compañera está en vivo. Y además vino a parar, a dar, porque también tiene todo abollado y raspado la puerta del acompañante delantero, ¿no? Y vino a dar contra este cartel de pare que está sobre, o que da a la calle Inmigrantes, los Inmigrantes. Y para ustedes que nos ven a través de la transmisión de Nuevo Día, tenemos el cartel y este auto Fiat Uno de color gris en primer plano, y al fondo de la imagen, sobre la calle Bécar, a un poco más de 50 metros aproximadamente, está el otro vehículo que protagonizó esta colisión. Bueno, ahí hablábamos lo habrán escuchado ustedes, hablábamos con personal de tránsito que interviene aquí y le decíamos, ¿cómo puede ser que uno ha quedado en una calle y el otro prácticamente en otra calle? Y la explicación es el exceso de velocidad. Pero la han sacado barata, como quien dice, y de manera aparentemente preventiva, porque en líneas generales, por lo que ustedes han escuchado en la transmisión, estaba bien. La mujer que iba en el Fiat Palio fue trasladada al hospital regional. Sí, José dice, qué barbaridad, ¿tan rápido van a andar? Sí, José, aparentemente sí. Fíjense a la distancia que quedó un vehículo del otro. El Palio quedó sobre Bécar y el Uno quedó sobre la vereda, pero casi a metros nada más de los Inmigrantes. ¿Qué dice Andrés? Recién casi me choca, uno en la autovía, van a más de 60, y sí, cuando nosotros hacemos las transmisiones con el móvil de Nuevo Día, que los invitamos a que suban, nosotros vamos generalmente entre 50, 60 en la autovía, que es la velocidad máxima permitida, y nos pasa a todo el mundo, o la mayor parte de los vehículos. Sí, es cierto, no se respeta la velocidad máxima permitida, ni hablar en la autovía. Gracias, Andrés. Dice Nicolás, los que andan en camionetas no respetan nada, sea mujer, hombre, cualquiera, ¿no? Los que manejan. Bueno, hay mucha gente que no respeta, ¿no? Más allá del vehículo que tenga. Bueno, esto les mostramos, no nos deja de asombrar la distancia que ha quedado un vehículo del otro desde el punto de la colisión, que fue San Martín y Bécar. Tal cual lo pueden observar, ha quedado
Aquí han quedado los restos y vemos de qué manera. También se los mostrábamos al inicio de la transmisión. Se puede ver las marcas que dejó el 1, que una vez que impactó con el palio, se subió a la vereda, aparentemente luego bajó, de acuerdo al rastro, pero finalmente quedó casi a 50 metros o tal vez un poco más del punto de colisión. Así está el mediodía en Río Gallegos, además soleado, se puso lindo, hay algo de viento, pero tenemos un mediodía más que agradable, pese a las novedades, bueno, aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Gracias por acompañarnos una vez más en la transmisión de Nuevo Día. Allí pasaba Karina Taberne, nuestra compañera desde el móvil, contándote y mostrándote las novedades en el mediodía de este miércoles, un tradicional ya choque. Y estamos en los estudios con el perito especializado en accidentología vial y gente que maneja mal. No me gusta grabar carteles de nada, pero estábamos viendo, Julián, la transmisión de nuestra compañera de Cari. Y estábamos sacando nuestras conclusiones. Sí, ¿no? sí, ya tenemos culpable determinado, todo. Sí, cantidad de años en prisión. Claro, no, de lo que pudo llegar a suceder, ¿no? Presumiblemente, decimos que quizás quien haya no respetado el ceda al paso haya sido el vehículo del Fiat Palio. Que por el choque que tiene en el paragolpe delantero del sector derecho, visiblemente roto, y el golpe que tiene el otro auto que participó de la colisión, este Fiat Uno, ¿no? Que terminó por la inercia y por la velocidad que traía. Uno presume que el Fiat Uno venía circulando por San Martín y se ha querido mandar el Fiat Palio, y ahí está el quid de la cuestión. El quid de la cuestión es que nadie respeta ese ceda al paso que hay ahí. Se mandan, y la gente que viene bajando por San Martín viene saliendo de un semáforo, no me sale la calle, Patagones, me parece. Exacto. Viene saliendo del semáforo de San Martín y Patagones y ya tiene tránsito para hacer el retome para autovía por la rotonda Zamoré, o bien bajar hacia San Martín, hacia el centro. Y mucha gente no tiene la precaución o no espera, simplemente anda apurada, no espera en ese cartelito se da el paso, no espera ahí en esa pequeña retome que tiene para seguir a Bécar, ¿no? Y ahí yo te digo que el Fiat Uno, si ven la transmisión, y si no la vieron, vayan a ver la transmisión de Nuevo Día. Pasó el monumento del Soldado Ortega. Claro, quedó del lugar del impacto a unos 30, 40 metros, entre un nicho de gas y un cartel de pare, sin romper ninguno de los dos. Quedó como incrustado ahí en el medio de los... con el próximo cartel de pare que hay sobre inmigrantes para San Martín, ¿no? Exactamente. Y justamente mostraba Cari todo el toque en el costado que tenía, en el costado del conductor, justamente, que tenía, y de hecho, marcas blancas del auto que lo choca, que era un Fiat Palio blanco. Y también el otro costado, el del acompañante, bastante rayado y abollado, porque se ve que le pegó al cartel. Así que andar con cuidado, maestro, señora. Si sale tarde, llegue y pida disculpas. Sí, porque ¿sabes qué? Si salís tarde, tenés que tener en cuenta lo caro que están los repuestos, lo caro que está la salud para atenderse, y lo problemático que está la salud para que recibas en caso que tengas alguna dolencia producto de una colisión o de un hecho vial. Pensalo 2 veces a la hora de apretar el pie derecho a fondo. Corredores están en el autódromo. Exacto. Y corren y hacen falta, de hecho, en el autódromo, porque hay pocos autos, así que si querés anotarte, Alberto Giovanni va a estar contento porque va a tener
más para cubrir, pero dentro del predio, no y fuera. La otra que le decían a Cari, mensaje de gente, de oyentes, Sí. es cierto esto, hay muchos conductores que andan en camionetas de gran porte, que se piensan que son dueños de la ciudad. Cuando llueve, son los que te pasan y te crean el oleaje, no te respetan nada, en situaciones normales también. No En la vemos acá autovía frente- te en la pasan por un autovía, lado, te pasan por el otro, ya no sabes si el carril rápido es la derecha o la derecha, izquierda. claro, nadie respeta los 60. Igual lo mal hecho que está la autovía, Sí. porque ¿cuál es el carril rápido lógico de cualquier vía rápida? Izquierdo. No, el carril rápido, claro, es cierto, el izquierdo. sí, sí. Bueno, Lógico. en la autovía se estableció por su diseño que el carril más rápido es el derecho. ¿Por qué? Porque el izquierdo por lo general queda para los retomes, claro, exactamente, para las rotondas, etcétera. Entonces se invirtió la lógica vial. Esa fue Vamos a la- trabajar en eso, claro, con la los herencia. peritos y con los ingenieros. Esa es la herencia que nos dejó la empresa Tu tío. Austral Construcción de Ah. Lázaro Báez. Tu La pesada ex- herencia que todos los días nos acordamos, ¿no? Cada vez que tomamos por esa autovía, ¿no? Bueno, bien que llegas rapidito a laburar, Y no de la inoperancia, ¿no? También han pasado muchos concejales y nada se ha hecho al respecto. Ujú. Y Bueno, nada, la vez pasada nuestros compañeros de Fuera de Contexto hablaban con D'Amico, que ella tiene, ¿no? Está trabajando en un proyecto, en plantear la semaforización, a ver qué grado de aceptación y de debate sería tiene lo- eso, ¿no? Que sería lo Yo no sé si adecuado. la pondría en toda la autovía la semaforización, pero sí en algunos lugares particulares, quizá en Goti Autovía y en Gendarmería Nacional y Ujú. Autovía. Creo que esos dos lugares subsanarían bastante la Ujú. situación. ¿Por qué? Porque ahí se hace mucho embotellamiento de autos de los que quieren ingresar, sobre todo, o pasar de un lado al otro de la autovía, y si no, un rulo, un superpuente Sí. habría que hacer, pero no hay plata, dijo tu presidente, así que Ujú. no hay chances. Y lo mismo O debería haberse hecho cuando se hizo tamaña obra que tenga unos derivadores que no jodan al tránsito. Ujú. Pero bueno. Lo mismo está pasando con los suertes de accesos a los barrios en la zona oeste y sureste de la Ujú. ciudad de Río Gallegos, Exactamente. motivado ahora por la apertura del nuevo colegio, ¿no? Sí, nos lo contaba, ¿no? Sí. Elvio Ramírez, el comisario de la policía. Que Ahí tiene que haber una obra de dársenas para entrar y salir correctamente, iluminación, porque ahora que se viene el invierno, acuérdense, y no somos pájaros de mal agüero, No. esto hay que verlo. Son dos Esto va a frentes. ser un lugar de conflicto, no porque haya una escuela, ni mucho menos, nada que ver, sino por la accesibilidad que hay para aquellas latitudes, para los vecinos de Procrear, de los municipales, de Favaloro, por Sí, mencionar es algunos. cierto eso, Julián, sí. Bueno, me pasó el bloque de asesoramiento vial de la mano de Julián Quirós y Héctor Mancilla. Si necesitan Brian Álvarez. y Brian Álvarez también, que nos dice aceleren a fondo porque esto ya se terminó, están excedidos en el límite. Así que nos vamos a retirar hasta mañana. Una vez más, bregando, rezando, implorando que la familia de Fernando Tornú esté bien, porque estuvieron ahí con unos cuadros bronquiales, respiratorios medio jodidos, los pequeños, Gaspar Sí. León y Maca. Así que les deseamos que se recuperen prontamente. Y obviamente te invitamos a que te quedes en la continuidad de nuestro espacio, porque en un rato vienen Fuera de Contexto, vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto. Y Hoy a la noche, los amigos. hoy hay debut estelar y voy a estar cantando. ¿Está cantando? Te cuento que voy a estar cantando, sí. Mirá vos. No en vivo, ¿No en pero vivo? sí voy a enviar Ah. un tema que estuvimos haciendo ahí con Gustavo Santaolalla y con, ¿Sí? con Bizarrap y con Dua Lipa La para noche, la apertura la noche imberbe del Pitbull, ¿no? Exactamente, No, la más noche- imberbe que nunca. La noche imberbe, no del La Pitbull. noche imberbe de El Pitbull Claudio está ahí. Álvarez, que es el titular. El colado ahí es nuestro querido Tony Villanueva, que eventualmente nos estará escuchando, porque en este momento está en la redacción, así que le mandamos un abrazo. Yo le hubiera puesto ahora esta temporada la noche imberbe del Pitbull. La cucha imberbe.
12:35 del mediodía, señor Héctor Mancilla, ha sido un placer. Una vez Nos vemos más. mañana, amiguito. Disfrute de sus últimos Lo días mismo. de tardes libres, Gracias. duérmase una siesta. Estoy abocado a la Copa Asiática. Estoy comentando para una Imagínense cadena lo al catarí. pedo que está que mira la Copa, la Champions League de Asia. Pero bueno, está bien, disfrute Sí. de usted que puede, disfrute. Con Brian nos quedaremos por acá. Traje tortilla de papa, Brian, así que te voy a pensar si te convido o no. Nos reencontramos mañana a partir de las 9:30 en la continuidad. Quédense que viene fuera de contexto a las 2. Javier Cebeso, a quien le mandamos un abrazo grande, al Pela. que me mandó un mensaje, la verdad que no lo pasé al aire. El Pela que por ahí se manda unas tremendas notas días atrás, ¿no? En su Sí, programa. ayer estuve escuchando... porque se me confunden los días ya, pero ayer estuve charlando con gente, bueno, con santafesino, con rosarino particularmente. Estuve charlando anteayer con una señora que creo que es correntina, que viaja por el mundo, que tiene hijos en varios puntos de Europa y demás. Y es bien interesante acompañarse en la tarde con él, con nuestro querido amigo el Pela, que... no solamente tiene buenas entrevistas en otro tono, si se quiere, sino que además te trae excelente música. Así que, y hoy nos decía que justamente escuchamos Ciudad de Pobres Corazones, que tiene que ver justamente con un desahogo de Fito Páez respecto del asesinato de su abuela y de su tía, cuando él era muy joven y que implicó justamente o inspiró a Páez a hacer esa pieza musical. Después de Javi, viene Alberto Giovanni con A Toda Velocidad y después sí, 21:30 a 0 horas, la noche imberbe con Cacho Álvarez, Tony Villanueva y el Lobito Witt en la selección musical y controles de la nave. Nos reencontraremos mañana a partir de las 9:30. Ahora sí, te dejo en compañía de la buena música. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Adiós.